ella va a saber, dame ese hueso, ella va a saber. Muy buenos días, perrito, ¿cómo están? Les habla Javier de Mar del Plata. Que tengan un excelente comienzo de semana. Acá estamos desde la fábrica haciendo el aguante con mis compañeros, así que excelente jornada, perrito. Les habla Javier, un saludo grande. Buen día, perritos malvados. Acá Cristian, el caminero de Castillo. Volvió el tráfico, ¿eh? Se terminó la paz, me parece. Saludos, chicos, se los quiere. Muy buenos días, bienvenidos a esto que es Perros de la Calle, Perros 2023 de verano, desde la costa atlántica. Estamos en Casamar, Pinamar, haciendo una transmisión y hoy la marca de la remera es inminente, porque la vez pasada estaba nublado y dijimos... ¡Ay, qué bárbaro! Mira, qué bien que estábamos todos. Hola, Jarro, buen día. Buenos días, buenos días, buenos días. Gracias a nuestros amigos de Action, estamos acá transmitiendo desde Pinamar, muy contentos con un cielo completamente despejado, el más despejado que nos tocó hasta ahora desde que empezamos esta gira costera, el más azul clarísimo, sin ninguna nube en el horizonte. El famoso diáfano. Hoy es la definición. Hoy es diáfano. O sea, agarra un poeta, tráelo acá y él usa diáfano en un poema. Ese es lo primero claramente. Y un mar que está espectacular. Después de un día de ayer hicimos día de playa, ahora vamos a contar un par de huevaditas de ahí, pero ayer el mar estaba picadísimo. No entré. Muy divertido para meterse porque tenés que estar todo el tiempo atento, pero tiraba para un lado, tiraba para el otro. Las olas venían tipo caóticas, una atrás de la otra, altas, fuertes. Yo vi que el equipo se fue muy entusiasmado y volvió muy golpeado. Todos me contaron. Sí. Violento. Estaba apto para el revolcón, claramente. Si te divierte revolcarte, estaba joya. Si no te divierte tanto revolcarte, no tanto. Uno de los cámaras amigos está Marcelo Garnacha y me olvidé tu nombre, me olvidé. Andrés Paternostro. ¿Cómo te vas a olvidar? Dice, perdón, con ese pedazo de nombre, Andrés, te pido mil disculpas. Rezaste uno. Dice, no me está dando... O sea, no es el reflejo, es el reflejo del mar. Vos estás en patas en cámara, ¿no? ¿A todo esto? Sí. Ok. Estoy en pies. Solo quería confirmar eso. Estoy en pies. Nos pueden ver en Twitch, en YouTube, en Caseta O también. Si quieren conocer las plantas de los pies de No Evelyn. sé cómo están. Están bastante dignas. La verdad que están porcelanáceas. Estamos bastante descalzos estos últimos días, hay que decir. Pero hablaba recién Juan, iba a decir. Juan Paternostro es un chico que yo me chapé hace mucho tiempo. ¿En serio? ¿Es algo de él? No, no sé. ¿Conoces a un Juan Paternostro, Andrés? No. Hablaba del brillo del mar, pero lo que refleja, no sé si existe reflecta, la luz del sol en el agua es hermoso. Sí, está posta muy lindo, porque aparte está el sol todavía no arriba de todo, digamos, no como en plan mediodía. Ya estamos. ¿Yo tengo marca? No, todavía no. ¿No? Todavía está bien, en un ratito nada más. Ay. Aparte vos tenés el pelo que te tapa la nuca. A mí el sol me está pegando de espaldas y me está pegando en la nuca fuerte, así que... Estamos haciendo este programa aquí con ustedes. Es muy temprano, la verdad que es un gran día. Me gustaría ver gente más... Qué poco madrugadora la gente de Pinamar, ¿no? Sí, yo creo que la playa está... Primero que Pinamar es un balneario de mucha gente joven, que ayer se la debe haber pegado como corresponde y hoy estará durmiendo. Pero más allá de eso, la playa a la mañana es muy de los que salen a caminar o a correr. No hay tanta gente ranchando en la playa a la mañana acá, por lo menos. Sí ves gente pasar, pero así, en ese plan, ¿viste? Como ropita de gimnasia y salimos a caminar. Bueno, me gusta que se aproveche. Y si estás por Pinamar o quizás tenés algún amigo conocido, qué sé yo, familiar, que tenga ganas de acercarse al parador, hoy tenemos ganas de hacer Segunda Opinión claro. en vivo. Ay, mi amigo personal trainer, hola. Te digo mi amigo ahora, confianza, no me acuerdo ni cómo se llama. No le digan. Pueden hacerlo en persona, para que verlos cara a cara. Sí, claro, si se quieren venir para acá y charlar con nosotros desde ya, pueden traer sus quilombos acá al mar. Sí. Y si no tienen ningún quilombo también pueden traerlo. Por supuesto. Y nosotros te tenemos envidia. 11 68 61 1043 para que nos manden audio. Le mandamos un beso a Zuka. ¡Zuka! ¿Estás ahí? ¿Cómo les va, amiguitos? Se los ve, se los escucha perfecto. Qué lindo, qué placer. Qué placer. Gracias por traernos esa playa, ¿eh? Ay, ¿sentís el calor que estamos sintiendo nosotros ahora? Sí. Pero bueno, se disfruta. Aguante. Tengo una mala noticia para darte, Pablo. Ay, no, para el lunes. ¿Qué pasó? Viste que nos recomendaste un lugar para ir a comer. Dijiste, uy, Pinamar, vayan a... No, pará. ¿Qué pasó? Ajá. ¿Se lo decís vos o se lo digo yo? No. No sé de qué vas a hablar, así que decíselo vos.
Te voy a decir una cosa, la verdad es esta. Nosotros vinimos acá con un equipo de producción, parte de esa producción es Claudio Simonetti. Claudio Simonetti viene rompiendo los huevos hace días con que 15 días veraneando en Pinamar, 15 años, pero 15 días no, 15 años veraneando en Pinamar, toda mi infancia, toda mi adolescencia en Pinamar. Cuenta anécdota de Pinamar, que falta el boliche, que se levantó tal mina, que hizo tal cosa, que lo echaron de tal lugar. En general hay muchas de lo echaron de lugares. Sí, todas terminan con lo echan. Y entre las que cuenta, dice un lugar. El mismo lugar que decís vos, que nos recomendás para comer. Digo, vayan a tal lugar. Sí. Es lo único que aportó en ese sentido, Simonetti. O sea, después parece que no se acuerda de ningún otro lugar para comer. O sea, lugares para comer no hay. Y ayer dijimos, bueno, vamos ahí. Vamos ahí. ¿Y? Y no... ¿Y qué? No está más. No, existe. pará, ¿en No serio? existe más. ¿No existe más? No está más, boludo. No está más. Tremendo. No está más, víctima probablemente de la pandemia, no La lo sabemos. pandemia, sin duda. Probablemente No, wow. de la tercera generación de dueños que se la fuma toda, no sabemos, la verdad. No, pero... Así hay un lugar que se llama igual, pero es una roticería, Pablito, no es un restaurante. Ah. ¿En el mismo que lugar? fuimos. El que fuimos ayer a la noche. No, en otro lugar. aparte. En otro. En la calle Júpiter. Se comió muy bien igual, te voy a decir. Hicimos Sí. mesa, todo. Estoy sorpresa, ¿eh? Sí, no, pero en otro lado. No, pero en otro lado. No es el que fuimos ayer de las milanesas. Ah, ¿no? No. Antes de... No, claro, vos no estabas, Eve. No. Ayer hicimos una ruedita para encontrar un lugar para comer porque Claudio no aporta en ese sentido. No sé, parece que nunca hubiera venido a Pinamar. Te voy a decir una cosa, hablando de hashtag Claudio no aporta. Claudio... Usemos ese hashtag. No, ¿sí? Claudio no aporta. Que no lo vea la FIP porque... Claudio no jugó a ninguno de los juegos que estuvimos jugando todo el fin de semana. Fueron un montón. Fueron muchísimos. Jugamos al ¿qué preferís? Muchísimo. Durante todo el fin de semana. Se pone, por momentos, empieza a oscurecerse, digo. Sí. Después de cierto rato empezamos a poner unas variantes que son bastante turbias. Jugamos al contacto. Jugamos al contacto. Claudio muy no difícil- participó. No participó, muy difícil de explicar. Jugamos al de los numeritos que tenés que ir a completar. Te agarras Zucca, lo jugamos una vez al aire. El de que tenés que ir haciendo un orden numérico entre todos sin mirarse. Y sin pisarse. Digo, Claro. yo digo 1, Evelyn dice 2, alguien dice 3, 4, así. Y de golpe capaz alguien, dos dicen 5, Claro, volvemos a empezar. Cuando se pisan tenés que volver a empezar. Bueno, Sí. jugamos a ese, Claudio tampoco. Tampoco jugó. Después jugamos a uno que es, vos decís una palabra, por ejemplo, decís una palabra. Pantufla. Pantufla. Bueno, una más simple, porque flano. Canción. Canción. Bueno, no, Harry, la puta madre. No sé, boluda, ¿qué? Pero una que no tenga diptongo, una que termine con Ladrillo. yo. No, pues yo. No puedo jugar con él. Lloradita. Ana, Lloradita, ¿cómo? decime una palabra, Ana. ¿Qué boluda? Mesa. Gracias, Ana. Listo, mesa. La sílaba es sa, la que termina. Entonces digo sapo. No puedes decir canción. Me complicaste Sí, todo, sí, boludo. sí. Las tres ejemplos que diste. Entonces sapo. Perdón, otro. ladrillo se podía decir lloradita. Sí. Sapo, pocillo. Lloradita. Y así, Talar. largo. Goma. Mazo. Listo. Entonces ahí jugamos. Ese que era el mago Goma, ¿te acordás, Pablo? ¿te Exacto, acordás, Pablito? lo estaba por decir. El mago Goma que jugaba todo pasa, claro. Bueno, entonces, claro, hicimos eso en una caminata de 30 cuadras que tuvimos del Tiki hasta el hotel en el que estábamos. Sí, Claudio no tiró una Nada, pero nada, Pero nada. Nada, es la persona menos colaborativa que tenemos. Por suerte llegamos a Pinamar y tampoco. No. Así que, bueno, fuimos a comer a un lugar que se llamaba igual que el que decían Pablo y Claudio. Era una roticería. Bueno, lo cual, si no existe más, hay una- podemos mencionarlo si no existe más, ¿no? Mucha gente lo va a recordar. exacto. Dígalo. Paxapoga, en el centro de Pinamar. Paxapoga, exactamente. Paxapoga. ¿Cómo, Garnacha? Dice Luke está en Cariló, no sabemos. Bueno, podremos buscarlo en Cariló, ni idea, está cerca de Cariló. Desmenciónenlo. Pero en el centro de Pinamar, no, en el centro de Pinamar por lo pronto no está. Sí quedó una roticería que se llama igual, que no es lo mismo. Igual pienso en dos cosas. Primero, los lugares clásicos de la costa, de cuando vamos de vacaciones de chicos, un montón, que después cuando vas de grande querés volver a ese lugar a ver cómo está, a ver cómo es. De hecho, concha. Y a veces existe, a veces no es exactamente lo mismo que vos recordabas, a veces cambió de dueños, pero sigue el nombre. Pero tiene que ver con los ojos con los que lo ves. Y a veces sigue siendo un clásico, qué sé yo, no sé, todos los bodegones porteños que son de nuestras infancias y que siguen siendo buenos, son bodegones que siguen siendo buenos. ¿no? Sí. Vos sabés que... Sí, perdón, continúa. No, eso. Y en el caso de los lugares estos, al mismo tiempo, lo duro que es cuando cambian. O sea, cuando cambian porque eran lugares que capaz que no eran muy populares y de repente se volvieron muy populares, o ahora tienen calles asfaltadas y antes no tenían, o los lugares clásicos cerraron porque ahora hay lugares de otro estilo. Sí, vos tenías ese bodegón y ahora es un maxi kiosco que además vende baldecitos, palitas, pelotas y otras Es adminínculas. verdad. Hablando de lo cual compramos baldecito. Sí, y se lo olvidaron. No, Así que... no.
¿Lo trajo? Lo traje yo, claro. ¿Lo trajiste? Por supuesto. Ah, ¿sí? Sí, claro. No, por pensé que supuesto. se lo había olvidado Claudio. Yo Está todo ya pensado. entendí perfectamente que si comparto habitación con Claudio me tengo que hacer cargo yo de esas Lo que cosas. estés zafando estando en la habitación con Harry, Claudio. No, Ahora, olvídate. hablando de Porque la cuestión es que, o sea, viste, para vivir la experiencia de playa completa, ya ayer la hicimos a Sol jugar a Sol Lillera, que conoció el mar este viaje. Jugó al tejo. Ayer la hicimos jugar al tejo, hoy iba a hacer un castillito de arena con el baldecito, o sea, vamos a hacer la experiencia de playa. Tenemos que, 32 años sin conocer el mar, tenemos que resumirlos en una semana. En 5 días. Claro. Uy, ¿qué más? ¿Qué más tendría que hacer? Sí. Milanesa. No hizo. Siento que hay que hacer muchísimas cosas. Hay que enterrarla hasta el cuello, Hay que enterrarla hasta el cuello. que no lo hicimos tampoco. Uy, me retracto. Iba a decir. Debería Sí. quemarse un poco, arrebatarse, tipo, olvidarse de ponerse protector en una franja sola en la espalda, ¿viste? No, que no se Y insole. arrebatarse fuerte esa parte. Cuidémosla, que no se insole. Eso El debería sol está pasar. fuertísimo, está Eh, muy fuerte el sol. Una agua vivita, todos tuvimos en algún momento, me parece que Eso. también le corresponde. Pero eso no depende de nosotros. Una corrida de agarrar agua mojada. Excelente, Beni. Excelente. Bien. Nominada a mejor programa periodístico. Agarrar arena mojada y cagarnos arenazos. Sí, una bola de arena, una buena bola de arena estaría bien hacer. Yo no sé si sabes hacer buenas bolas de arena. Está, pues, ¿yo qué? ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Con quién? Mi nombre es Evelyn Bola de Arena Voto. Te amo. Así me dicen en Morán. ¿Te puedo decir por tu segundo nombre a partir de ahora? Bola de Arena. ¿Tenés segundo nombre? No, no tengo. ¿En serio? ¿Sí, vos? No, yo tampoco. ¿Sos Harry y Salvarrey? Mira, sí. No, Harry no. No, ya sé. Ayer estábamos, Pobre estaba mi madre. recién... Ayer cumpleaños mi madre, feliz cumpleaños. Ah, feliz cumple. ¿Cómo se llama? hice, Patricia se llama. Patricia. La hice hablar con gran parte del equipo, porque ya se me había acabado el tema también. Le dije, feliz cumpleaños, mamá, ¿cómo estás? Yo estoy bien, vos estás bien, listo, medio que ya está. Usaste el equipo. Entonces empecé a girar el teléfono y un par le dijeron, esa es la mamá de Harry, hola, ¿qué tal? Y los cagó a pedos. Ah, ¿por qué? ¿Los cagó pedos? Sí, los cagó a pedos mal. Es lo único, es su punto débil. ¿Por qué? Porque no le gusta que me digan Harry. Ah, a ella le gusta Nicolás. Yo le puse ese nombre, ¿por Sí. qué no lo usan? Así. El día que la conocí, lo primero que me dijo es, con tan lindo nombre que es Nicolás. Exacto. Y yo le dije, y tan común también. Tanta gente se llama Nicolás. Decidiste mentira. pelearte con mi vieja, jamás. fuerte. No, Igual está bien que lo digas, ¿Vos pero te pensás que yo soy capaz? absolutamente. Sí, no lo hice. Absolutamente. No lo hice. Ayer fuimos a pasear un poco, a conocer Pinamar. Es mi primera vez en Pinamar. ¿En serio? Sí, Mira. mi papá ayer lo llamé y me dijo que igual de chica sí me llevó a Pinamar, pero yo no lo recuerdo porque tan solo era un retoño. Entonces, Ah. ¿Qué? Sí, es mi primera vez en Pinamar. Si es la primera vez que recordás, es tu primera vez para mí. Es mi primera vez. O sea, si era un bebé y las fotos, o sea, no me enteré por las fotos, es mi primera vez. ¿Sabés lo que no es? Es tu primera vez. Tu primera vez no es. No es mi primera Es tu vez, primera es vez. mi primera vez. Exacto. Entonces, fuimos a recorrer, comimos juntos ahí, muy lindo. Accedí a comprarme una malla. Tengo malla. Tengo ¿Tenés malla. Sí. Sí. Recordemos que Evelyn vino a un viaje de 10 días en la costa sin Sin malla. malla. Sí. Tengo malla ahora. Y después de eso, fuimos a tomarnos un cafecito y entramos a La Habana, lo voy a decir porque no pasa nada. Estábamos ahí tomando un ¿Qué tipo que no pasa cafecito, nada? no sé, lo quise decir. Una cafetería. Listo, pasó Una de cafetería largo, donde te pasó. pagamos. Estoy en el baño del lugar y veo a dos niñas, una peticita así chiquita, una de 9, ponele, y otra de 11 años. Y mientras estoy en el baño, escucho la conversación que tiene. Está hablando con el padre y le dice, la amiga le dice, decile que 20 minutos más, así llegamos a los jueguitos. Y la nena le dice, papá, ¿me venís a buscar dentro de media horita? Dale, gracias, pa, sos lo más, te amo. Corta el teléfono y los dos hacen, y saltan como de emoción. Claro, la imagen era, el padre Compró tiempo. compró tiempo. El padre las dejó solas. Ella vino con una amiguita. El padre las deja estar solas en el centro para que ellas se muevan como quieran. Y eso me trajo tantos recuerdos porque primero pensé, que en la costa había una cosa que tus viejos te daban más permisos que cuando estabas en el barrio que vivís. Totalmente. 100%. Sí. Hay algo de estar en el centro, ponele, que es como, bueno, ¿cuántos lugares hay? ¿Tenés los videojuegos? Es verdad, sí. Los fichines, los negocios, alguna plaza donde hay tal alguien tocando, algún humorista. Una feria hippie que te vas a payaso, comprar no sé, una cosita, una pulserita. Sí. Sí, yo lo que pienso es, me pregunto, ¿no? Esto es una pregunta, no es de ninguna manera una opinión Sí. porque no tengo hijos, pero lo que están haciendo los padres en ese momento, que nosotros cuando somos niños percibimos como que nos están soltando la cuerda, nos están dando libertad. Sí, ¿Nos están dando libertad o se están dando libertad a sí mismos? se están dando libertad a sí mismos. O sea, No. esa media hora de más que la piba se quedó en los jueguitos, ¿era un favor a la nena o era un favor al padre? No sé, igual no soy madre debe ser tremendo dejar, ¿tenemos una madre? Me voy a acercar, permiso. Sí, acércate, Me voy a por acercar favor. Para darle micrófono a la producción.
Porque para nosotros era La cámara como... no creo que me tome, pero de todas formas me acerco a Lu Calderone. ¿Qué tal, Lu Calderone? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahora sí le puedes preguntar, Eve. No, te quería preguntar para vos, ¿cómo lo ves? Porque digo, nosotros te liberás de tus hijos, pero en realidad no te relajás un segundo. Le traen a los pibes solos. No llegué a la instancia de poder dejarlos solos en las fichines, sería maravilloso. Pero es una liberación para los padres, siempre. ¿Estás esperando ese momento? Y un poco sí. ¿Y te acordás la primera vez que tus viejos te dejaron hacer algo tipo así sola, como que te dieron chance? Las primeras actividades que hiciste con el permiso de tus padres, sin tus padres. Una de las primeras cosas que me dejaron hacer fue cruzar el almacén, que ayer hablábamos de a comprar puchos. Éramos muy niños. ¿Qué edad tenías? 9. 10, 9, 10. La edad de la que uno empieza a comprar pucho. No, pero claramente, Pero tengo el recuerdo de ir a comprarle cigarrillos a ¿Sí? mi mamá como reincorporado. Y después viajar al colegio. Iban en el bondi de atrás, ¿Línea? 29. De San Telmo al Normal 1. Che, lo primero que haces son los mandados. A mí mi vieja me mandaba a comprar pucho y ahora pienso en el kiosquero que te los vendía. Ahora es una locura, ¿no? Rarísimo, ¿no? Sí, Rarísimo, como pero era obvio que no me los iba a fumar yo, eran para mis viejos. Sí, ¿Tenés muy cerca esa cámara o me parece a mí? Igual a los... a los 9 podías ir a comprar solo, ahora no existes. Yo no, a mi hijo no lo mando ni loco. Kiosco. Una de las cosas que tiene... Permiso, me vuelvo. Gracias, Lu. Gracias, Lu. Yo crecí en La Boca. La Boca tiene cerca Catalina Sur. Catalina Sur es un barrio que es todo peatonal. No es cerrado, pero es todo peatonal. Y te genera como una sensación como si fuera un barrio... privado. No es igual. Pero sí es un barrio peatonal, con mucho verde, con edificios que son todos iguales, con el mismo estilo. Entonces es medio raro meterte ahí. Sentís como que estás entrando en un barrio como medio extraño, como aislado del resto. Sí. Y sobre todo no tiene autos, con lo cual hay mucho niño jugando en la calle, chicos, no sé ahora cómo estará, pero cuando yo era chico por lo menos sí, había mucha más tranquilidad de los padres, digamos, de soltar a los pibes porque no había autos, básicamente. Y el kiosco donde yo compraba, mi kiosco, el kiosco de mi barrio, yo no estaba en Catalina, yo estaba en La Boca, yo tenía que ir hasta el kiosco ese, pero estaba equidistante, ponele. Era un kiosco que estaba justo afuera de Catalinas, que se llamaba Lo de Charlie. Y Lo de Charlie sigue estando, obviamente, Lo de Charlie sigue ¿Está Charlie? Sigue vivo Charlie, de hecho no se llama Charlie, se llama Héctor, me enteré hace muy poquito de eso. No. Me enteré hace muy poquito, de hecho le hice una nota. Hemos sido engañados. Le hice una nota pero yo todo el tiempo le decía Charlie, me decía, me llamo Héctor, pero todo el mundo me dice Charlie. ¿Y Así por está qué le todo puso bien. lo de Charlie? Es por el dueño anterior. Ah, O sea, ya quedó con el nombre. ya está. La cuestión es que lo que tenía era que vos podías ir a ese kiosco sin cruzar ninguna calle. O sea, desde Catalinas. Entonces, todos los chicos de Catalinas iban a comprar ese kiosco solos, no importa la cantidad de cuadras dentro del barrio que tenían sin que caminar. cruzar ninguna calle? Porque tenés un barrio peatonal y justo en las afueras de ese barrio, sin cruzar ninguna calle, el kiosco de Charlie. Ah, ok. Entonces la gente iba desde el barrio peatonal hasta el kiosco de Charlie, los nenes, sin cruzar ninguna calle. Claro. Y todo lo que fuera juguetito, figurita, boludece de Estaba kiosco, en lo de Charlie. caramelo, chupetines, se compraba en lo de Charlie. Y era, entiendo yo, que fue el primer kiosco de mucha gente de ese barrio. Mandadito, mi amor. Mucho mandadito. Ayer me sorprendió la cantidad posta que de verdad había muchos niños en Pinamar, como en una calle, estaba todo lleno de niños, dije, ay, nos van a secuestrar, nos va a pasar algo. De golpe pasamos una marea y estaban todos como ahí, me dio la sensación de que, no sé si tenía que ver con que era una cuadra donde había como varios videojuegos, pero no había presencia de padres, ¿eh? Había mezcla de videojuegos y un poco de shopping de juguetes y boludeces. Sí, es como... pero sí. había como si te dijera de 9 años a 10, 14 a 17, como eso, y pasamos Sí. con Luis y dijimos, ay, qué grande que estamos. Lo que no había era entre 30 y 50. O sea, No, nada. Nuestro rango. Nada, 30 y 50. Bueno, sí, hay un par de padres probablemente, pero no mucho. Y después en cuanto a las cosas que... A vos, o sea, ¿qué fue lo primero? O sea, más allá de los mandados, ¿qué fue la primera actividad que dijiste que te soltaron la cuerda? En ese orden, en mandaditos, que aparte primero estás re emocionado y después te das cuenta que Están se usando. abusan, Claro, están es usando. para que no quieren ir. Ir al colegio sola, que eran 5 cuadras, y después así como actividad, ir a bailar, me dejaron a los 11, pero matiné. Bastante. En Gesell. Bastante. Pero porque yo tenía 2 amigas más en el complejo donde estábamos de vacaciones que eran 4 años más grandes que yo y confiaban en ellas. 2 chingüengüenchas tremendas que ellos no sabían. Porque los padres, nada, confiás, igual no hacíamos nada. Íbamos, mirábamos chicos. Vos sentís que sos una loca bárbara, pero... No. Nada raro. No. Yo me acuerdo de el verano que aprendí a andar en bicicleta. Yo aprendí, creo que no, la verdad que no me acuerdo de la edad exacta, pero no fue tan chico. Debe haber sido tipo 7, 8 años, ponele. Está bien. Que aprendí a andar en bici, sin rueditas. Y me acuerdo que ese verano la gasté en la costa, cuando me fui con mis viejos, porque alquilábamos bicicleta. No tenía bicicleta yo. O sea, por eso la verdad no había aprendido, de hecho. Claro. Alquilábamos bicicleta.
Yo tenía algunos amigos ahí de siempre, de ir todos los años al mismo lugar. Y me acuerdo que una vez mis viejos me dejaron salir en bicicleta solo. Tipo, ir a andar por el pueblo. ¿Y qué hiciste? Me angustié. ¿Qué hago con toda esta libertad? Claro, de repente era como un montón de irresponsabilidad también. Es como, o sea, si me lastimo soy un pelotudo, no me van a dejar nunca más. Pasaba. Si yo a caer, nunca más salgo en bicicleta solo. ¿viste? Pasaba mucho la que te daban un rango. Y obviamente, como estás solo, llegabas hasta el límite y es como. Pones un pie del otro lado de donde puedes poner. Y soy un rockero. Y hablábamos también con Lu ayer del horario de regreso. Yo me acuerdo que a mí me dejaban ir a bailar, que en la matinera de 8 de la noche a 12, las primeras salías sola, y era como a las 12:30 estás acá. Y las primeras veces las cumplís, pero después tenés unas ganas de excederte del horario. Pero y no claro. te dejaban, decían no. Y llegabas tarde igual. Y Claro. ya los tenías ahí esperándote en la puerta. 11 6861 1043 para compartirnos algunos audios ahí, a ver. Sí. Buen día, perris. Hablando esto de salir a comprar, mi vieja también me mandaba a comprar sus 2 paquetes de Marlboro común al kiosco de la esquina cuando era chica. Sí. Y para hacer más cuadras o para comprar otras cosas que estén un poquito más lejos, empezamos a ir en la costa. La costa nos dejaba ir a 2 cuadras a hacer las compras. Nos mandaba, ¿no? Y nosotros íbamos re contentos como si fuésemos re grandes, pero en Capital no. En Capital ya era otra cosa. Es que es otra la vibra. Y vivir en Buenos Aires, o sea, sí, yo me acuerdo de los primeros viajes en bondi solos, es todo un tema. O sea, yo hoy lo veo a la distancia, obviamente que hoy no es lo mismo que hace 30 años cuando yo empecé a viajar solo, porque todo se fue complicando y la inseguridad y bla, y que la ciudad es como más caótica. Pero lo veo ahora y me imagino como siendo responsable de la vida de un pequeñín y mandarlo a viajar en bondi solo. Y pero en algún momento... Sí, en algún momento lo tiene que hacer y eso es difícil romper esa barrera. No sé cuál es la edad. Me interesa también tipo padres que opinen sobre las libertades que le dan a sus hijos. Claro. Digo, ¿cuál es el momento a partir del cual vas soltando cada cosa, viste? Porque yo me acuerdo que empecé a volver en bondi solo desde Constitución a La Boca, más o menos en, no sé, supongo que 5º, 6º grado habrá sido. Y ¿Qué tenías? y tenía 11. 9, 10, Ah. 10, 11, claro, está bien, sí, 10, 11. Y me imagino hoy, si yo llego a tener a cargo una criatura de 10 años, Sí. ni en pedo. Puedes hacer como la mamá de Ana Winnie. Ay, hay mensajes, perdón. Sí. Hola, perritos. Yo primero a los 6 años me iba a comprar a la otra cuadra de mi casa. Después, a los 12 más o menos, me iba con unas amigas a una feria que estaba cerca de casa, estaba cerca, unas 12 cuadras, y mi vieja me ponía horario. Y si yo me pasaba de ese horario, me descontaba el tiempo que me pasé de la próxima salida. No. Qué lindas que son las madres. Estoy seguro que pensaba que le está enseñando una lección con eso, como que eso le iba a servir para el futuro. Límites. Lo único que querés es romperlos. Disciplina. Cuanto más te ponen, más querés romperlos. El 1168611043. ¿Qué onda, perris? ¿Todo tranquilo? Acá Agustín de Tandil. A mí me mandaban a comprar puchos y birra de chiquito. Y te la vendían, ¿eh? Me encanta. Re vicioso. Aparte es pesado para un nene. Pero sí. Volvía con la botella de litro, me lo imagino, ¿no? Che, la de 6 años era chiquita para ser mandados. La verdad que 6 sí. años es chica. La verdad que sí. Eh, Y al mismo tiempo, alguien te tiene que obligar a ser útil al principio, porque no te sale solo. No. O sea, la de ayudar en la casa o hacer cosas, no te sale solo. Si no estableces algún tipo de reglamento de tipo, bueno, vos lavás los platos después de comer, hacete la cama, no sé, algo, solo no va a salir. O sea, va a ser inútil toda la vida probablemente. Y sufrís. Ana ayer contó que con respecto a los viajes solos, los primeros viajes solos, dice que la mamá un día la incita, tenía que tomar un bondi distinto al que se tomaba siempre cuando salía del colegio. Entonces la madre le dice, bueno, subite a este bondi, yo voy a ir atrás en el auto. Excelente. Y al final Ana se bajó bien y la madre la perdió. La llama y le dice, ¿dónde estás? Yo me bajé, más estoy acá. Digo, al pedo, hizo toda la movida. Agarró mal toda la... 1168611043. Hola chicos, buen día. Estoy en esa. Tengo un preadolescente de casi 11 y solamente pensar que el año que viene o a más tardar en el secundario tenga que moverse solo, ay, me da como así mucho miedo. Sí, y te entiendo. De hecho, nosotros, Vanessa, que es la esposa de Claudio Simonetti, lo dejó venir a este viaje
Fue todo un logro. Pero bajo nuestro cuidado, digamos. Y nosotros la verdad es que no lo dejamos ir a ser mandados. No, se está mandando un montón de cagadas igual, ¿eh? Sí, por eso, no lo dejamos ser mandados porque no queremos hacernos cargo de las consecuencias. No, lo vamos a perder, ya sabemos que lo vamos a perder. Eventualmente sí. Me gusta mucho que está de moda también, que sigue de moda las trencitas con cositas, caracolitos. Hay cosas en la playa que no pasan de moda. Bueno, pero sí, no, hasta que están siempre, pero ahora vi como... De hecho, ¿sabes que me desbloqueaste un recuerdo? Porque mis primeras transacciones comerciales, o sea, antes de hacer los mandados incluso, creo, porque esta cosa de vivir en la ciudad, los mandados probablemente yo los hacía con mis viejos, iba con ellos. Sí. Mis primeras transacciones comerciales fueron en la playa. O sea, mis viejos dándome plata para que me compre un helado, ponele. Y yo acercándome al vendedor de helados y te sentís como, primero nervioso, porque tenés plata... Te tienen que dar algo a cambio, te tienen que dar vuelto probablemente. Lo tenés que pedir bien. No, sí, o sea, tenés que explicar qué es lo que querés, tenés que fijarte qué tiene y elegir vos. Es como un montón de cosas que en general hacen tus viejos por vos. Sí. Y de repente las tenés que hacer vos. Qué lindo. Y después eso, la parte de la transacción comercial es como te estoy dando plata que me dieron mis viejos, a mí soy responsable de esta plata. Claro. Y vos me tenés que dar un vuelto, el vuelto tiene que estar bien. Claro. Porque yo después se los tengo que llevar de vuelta, se los tengo que rendir. Es como lo viático de este viaje. No. Qué emoción cuando volvés con el licuado y con el vuelto bien. Claro, por eso. Y me acuerdo que mis primeras transacciones así fueron helados en la playa probablemente. 1168611043. Hola chicos, me parece que lo que tienen que hacer para revivir esos 35 años de playa que no tuvo es que remonte el barrilete que era de Telgopor, un avioncito de Telgopor imposible, no es aerodinámico para nada, pero se remontaba, que había miles cuando éramos chiquitos. Eso nunca pude. Frustración. Sí. Nunca te voy a decir una cosa. Nunca remonté un barrilete. Nunca jamás en tu vida. Jamás en mi vida, mis 39, casi 40 años de vida, jamás remonté un barrilete. Me matamos dos pájaros de un tiro. Igual la del avión es difícil, es compleja. Hoy es un día de viento, quizás es un día para... Ayer estaba re picante el viento. Estaba buenísimo ayer. Otra cosa que no pasó de moda de los tatuajes de henna, que viene el tipo con la cartilla. No. Suéltenlo, chicos, sí pasaron de moda. No pasaron de moda. Suelten los tatuajes de henna, ya está, pasaron de moda. No, ¿vos Basta, sabés? suéltenlos. ¿Vos sabés la golondrina que yo me hice a los 11 años con la henna y en el tobillo? ¿Fue tu primer tatuaje? Fue mi primer tatuaje y yo me sentía re loca porque dije, mira lo que soy. Upa, estoy tatuada, ¿qué pasó? ¿Me viste este tobillo? ¿Qué canchera? Ayer me causó ese, porque no sé quién del grupo, creo que es un de Versionita, dijo, nos hacemos un tatuaje de henna para representar nuestra amistad. O sea, básicamente un tatuaje de algo que se borra. Dura 15 días. Es algo que dura 15 días y se borra. Es un montón. Así querés representar nuestra amistad, Anita, ¿no? Mínimo, comprarse una remera que por lo menos la podés volver a usar dentro de un tiempo. Lu decía que menos mal que existieran los tatuajes de henna, porque si no se hubiese tatuado de verdad. Dice, y hubiese tenido... A ver, me interesa un tribal, tatuajes de infancia, me interesa el tema, por ejemplo, ¿qué tal? Una iguana saliendo de la bombacha. ¿Cómo estás, querida? Buen día de vuelta. ¿Qué te habrías hecho? Una iguana saliendo de la bikini, 2 patitas de perro y un tribal en la espalda. Excelente. O sea, me gusta que los tiene clarísimos, sí. ¿no? O sea, no inventó nada. O sea, esto lo tiene clarísimos. Claudio, vení, porque vos tenés una pinta de tatuaje falopa. ¿Cómo estás, querido? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, ¿Cómo la Claudio? estás pasando en esta gira de perros de la calle? Tu primera gira de perros de la calle. Muy bien, la verdad que estoy muy bien. Mi compañero de cuarto es espectacular. Sí, hace tu laburo por vos todo. Ay, ¿por qué no? Las cosas que yo no me acuerdo. ¿Por qué no transan? Ya transamos. Pero Claudio tiene barba dura, pincha mucho. Sí. Claudio, ¿tatuajes de henna alguna vez? No. Yo hice una cosa que era... Pablo Lescano sacó un disco llamado 100% Negro Cumbiero y lo tenía tatuado en el pecho. Y yo lo hice de henna. ¿Te hiciste de henna el tatuaje del 100% Negro Cumbiero? Sí, la tapa del disco da más gratis, en vivo. Tendrías que haberte tatuado tipo 50% blanquito de la ciudad. Y bueno, pero me gustaba el disco. Menos mal que no quedó para siempre. Claro, está bien. 50%, 100% porteño con privilegios. 100% porteño blanco, claro. 100% blanco porteño. ¿Y quién me queda? Nos queda Anita Bueni y Sole Gerabini. Ya que estoy, ya me paré. Sí, ya te paraste. Hola, Anita, ¿cómo estás? Buenos días, querida. Mucho calor. Hola, Harry, buen día. Buen día, ¿Cómo Ana. la venís pasando en esta gira de perros? ¿Y por qué te alejas de la cámara? Porque no estoy para el primer plano, muy temprano. Bien, muy bien, estoy pasando increíble. Gracias a todos. ¿Algo que decir de tu equipo? ¿Alguna queja? ¿Alguna complaint que presentar? Sí, yo creo que depositan en mí, que soy muy mala y ustedes también son muy malos. Solo eso. Es gracioso, pero eso me asomo, bebé. Es gracioso porque ella realmente piensa que nosotros depositamos en ella que es muy mala como una injusticia. No, O sea, ella, vos sos muy mala. No, yo sé que tengo maldad en mi interior. Yo creo que a ustedes les... No, nosotros la tenemos en el interior, vos la tenés en la superficie. Yo digo que a ustedes les gusta
decir que soy mala para como limpiarse. Como, sí, no, la mala es Anita. A nosotros nos divierte tu maldad, que es otra cosa. No, a y la compartimos. No, nosotros le vamos a contar, no le importa esto a los Eso, oyentes. dale, sí. Pero nosotras la jodemos a Ana con que ha nacido con muchos privilegios y Ana no los reconoce. No se reconoce así como una niña... No se autopercibe privilegiada. No se... Es verdad, para Entonces, vamos a anotar algunas cosas que va diciendo. Pero esto no le importa, es una interna, la verdad que... Lo que sí nos importa es si tenés un registro claro de tus primeros permisos siendo niña. Sí, como ya contó Eve, el del bondi de mi mamá que me perdió fue uno muy bueno. Y después me acuerdo que me había hecho una vez, en un verano en Miramar, me había hecho una amiga en la costa y me dejaron ir a los fichines con ella y al final no me había caído tan bien. Y tenía 10 años, no tenía celular, así que tuve que esperar, viste, como pasar el rato, jugar un par de Daytonas para que me vengan a buscar mis papás y poder irme. Tuviste un anticipo de lo que son las citas de adulta, digamos. Que pegaste una cita por una aplicación, saliste del show, al final no te gustaba tanto, pero una birra, 2 birras te tenés que tomar, digamos. Sí, pero no podía jugar la carta de, ay, no, Flor, ¿estás bien? Ya voy para... Perdón, me tengo que ir, no sabes lo que le pasó. No tenías teléfono, no Claro, perfecto. Excelente, gracias, Anita. Y Sol Lillera, que no conoció Mar, pero sí fue niña. Tus primeros pruebas, la Sol, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Bien. ¿Cómo la venís pasando? Ayer jugaste al tejo, tuviste como nuevos planes playeros. Bien, la verdad que re lindo, estoy tachando cosas de la lista. ¿Hay alguna que te interese tachar especialmente, que no hayas hecho todavía? ¿Castillito de arena? Castillito de arena hoy va a ser el día del Castillito de arena. Claramente, por tenemos una invitada que va a ayudar con eso. No, pero sí, recontra. Pero escuchá, el castillo de arena con la canaleta alrededor para que si levanta la marea no se te haga mierda el castillo de arena. Con ventanas, amplio, ¿cómo se llama? Profesional, tenemos apto profesional. Armamos todo. Ahí tomo sugerencias de quienes ya lo hicieron. Excelente. Claro, va a tener que aprender, o sea, va a tener que cometer errores para poder aprender lo que nosotros aprendimos en años de Castillo de Arena. Sí, por supuesto. Como ayer con el tejo que estábamos jugando con Harry, primera partida, viene el mar y es como, bueno, ok, nos vamos a tener que mover. Eso vas aprendiendo para estar en el mar. El mar te va moviendo. Sí, claro. Te va empujando para atrás o para adelante donde él quiere. Y habló ayer de la sensación de estar pegajosa y húmeda. Húmeda y pegajosa. Y dijo... Ajá. Continúen. Sí, claro. Yo solo di el pie. ¿Tus permisos que te han dado de niña, recordás de los primeros? Sí, iba a lo de Gladys, a una verdulería que estaba a 1 cuadra y media. Junín. En Junín, y además de eso me pasaba que de chiquita tenía una... ¿Vieron las bolsitas de supermercado? Pero no las de ahora, tipo, no era de alpillera, pero un material tipo... Sí, las que eran medio de plástico duras, como unos canastos, pero de plástico. Sí, sí que tenían 2 colores, tipo las reposeras. Bueno, yo tenía uno chiquito, que mi mamá y mi abuela usaban uno grande, entonces cuando me sacaban, antes ya me iban, viste, domesticando, como, bueno, querida, vos te vas a llevar tu gaseosita chiquita y nosotros vamos a ir con la grande, o sea, una cosa así. Pero de muy pequeña tuve, por ejemplo, la llave de mi casa. Tipo 8 años ya tenía la llave en mi casa. Ah, wow. Qué independiente. Yo no me acuerdo cuando me dieron llave. Pero seguro que después. Costó muchísimo y por supuesto la perdí rápidamente. Me alejé del sol, me está cagando calor. No te iba a decir, ¿viniste para acá por algo en particular? Me está chivando el bozo. Nos estamos muriendo de calor. Bueno, muchísimo. 116861-1043 es el teléfono para dejarnos mensajes. De ahora vamos a escuchar un par más en el próximo bloque. Y también tenemos, como dijo Evelyn más temprano, segunda opinión. Nos encantaría si vienen aquí a la playa a compartir un caso de segunda opinión con nosotros, pero si no... Tenemos un segundo opinión del equipo también. Ana, ¿estás lista? Cambiale data después, sí, pero está. Después cambiamos de chip. Me gusta. Muy playero el tuyo. ¿En el teléfono hay alguien atendiendo? ¿Sí? 4775-6688. ¿Quién está, Lu? Martín Fernández Madero. Oh, el Pitbull. Guarda que te entrevista, te saca tus peores secretos. ¿Sí? 4775-6688. Ahí pueden darse el lujo inenarrable de hablar con Martín Fernández Madero y contarnos su caso de segunda opinión al aire. Y ahora música, Zucatullo. Zucatullo. Je vous aime. Merci à tous. Pride in the name of love. Somos la radio que ves en YouTube. Urbana Play 1043. Suscríbete. One man to
shot rings out in the Memphis sky. Free at last, they took your life. They could not take your pride. Name of love, one more in the name of love. Name of love, one more in the name of love. Sing this one for John Lennon. For Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Bob Marley. Sing it in the name of love. Thank you, good night. Perros de la calle. Aire fresco para tus mañanas de verano. Urbana Play 104.3. Hola perritos, buen día, ¿cómo va? Santiago de Floresta. Mi hijo tiene 16 años para 17 y todavía cuando sale a andar en bicicleta solo se me suben los que saben a la garganta, pero bueno, hay que dejarlos crecer. Abrazo, chicos. Sí. Qué lindo, y se valora que eso queda siempre, para siempre, los primeros permisos de tus viejos, tus primeras experiencias. Totalmente. De hecho, estamos escuchando y recolectando más todavía y tenemos algunos que tuvimos que chequear fuera de a ver si se podían decir o no, para ver si incluían cosas legales o no. Ajá. Que eso ahora los vamos a compartir en un ratito nada más. Ok, te cuento, si estás en Capital Federal y están allá en ese momento, les cuento que el tren Roca vía Quilmes viene con demoras y también con cancelaciones por problemas técnicos en Espeleta. El tren, el tren Roca, el servicio de Temperley hacia Plaza Constitución, circula con demora después de que un pasajero se descompensó en Lanús. Y también, ¿te puedo confesar algo? Sí, confésamelo, decímelo, Evelyn, dale. Por culpa de J Balvin, cada vez que veo en la calle Balvin, tengo que recalcular muchísimo dónde va la tilde. Sí, es Balvin o sea, Balvin, claro. Sí, Balvin y Quesada, está la calzada reducida a mano al sur. Nos mandaron fotos y que les agradecemos muchísimo. ¿Sabes que mientras me contás esto, voy a decir una obviedad total, ¿no? Sí. Nadie no lo sabe, pero mientras me contás esto y miro para atrás y miro el mar, entiendo por qué somos tan porteñocéntricos. Digo, ¿y por qué cambia tanto el contenido que uno hace según el lugar donde estás físicamente? ¿Por qué? Digamos, ¿y por qué no podés hacer el mismo programa que haces en Capital estando acá? No. Porque el cuerpo presente en el entorno hace a todo. O sea, cuando vos me contás el tránsito en Buenos Aires, sí. Y yo vengo de la calle y cuando salgo del laburo vuelvo a la calle y estoy como en esa vibración y con con ese ritmo. No, si tuviera que decirte el tránsito de ahora, te diría, estamos en Casamar, en Pinamar, Claro. acaba de pasar una persona caminando por la calle, ampliaremos. Exactamente, y eso es como, y así es como me siento. Cuando me hablas recién del tren Roca, de Balvin, qué sé yo, no sé, me parece una realidad tan lejana. Y eso tiene que ver simplemente con el hecho de que lo que uno tiene alrededor, el cuerpo, donde está el cuerpo ubicado, es la realidad. No tengo más tránsito, Zucca, Es esa. Con Betson elegí entre más de 400 juegos y disfrutá de lo mejor del casino online. Registrate y jugá con un 100% de bono de bienvenida. Jugá, divertite y ganá. Betson, tu sitio de apuestas online. El sonido del verano Está en Urbana Play. Sentí otro aire. Urbana Play Pinamar. 105.5, Urbana Play Mar del Plata. 102.1. Este verano nos vemos en la playa. Nos ves, nos escuchás. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todas partes.
Llega un verano con mucha acción y vas a tener diversión asegurada. Cargando en Action Energy podés llevarte tu juego para divertirte en familia y con amigos. Hay paletas, lejos, cartas y frisbees. Vayas a donde vayas, este verano pasá por Action Energy. Consulta bases, condiciones y estaciones adheridas en actionenergy.com. ¿Quién iba a decir años atrás que podía estar con los pies en la pile, mandando un informe desde el celu nuevo y revolviendo la limonada a la vez? La pucha, todo lo que avanzó la sociedad. Este verano, vení a Musimundo y disfrutalo de punta a punta. Más descuentos y cuotas para que tengas menos de qué preocuparte. Musimundo, parte de tu mundo. Consulte ofertas disponibles en sucursales y en musimundo.com. Vacía y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Pasó en Urbana Play 104.3. Todo pasa. Quiero decir que cené pizza, desayuné pizza y almorcé pizza. La nutricionista está muy orgullosa. Lo tengo. Y lo que quiero preguntar es, ¿está mal? Bueno, al vivir sola yo creo que la comida se va reciclando un poco. El guiso de lentejas, la otra vez lo probé, o sea, con el invierno, y hice hamburguesas de lentejas. Yo compro un pollo, en el del pollo saco pollo para hacer a la cacerola, pollo para hacer milanesas, y las carcasas y todo lo que hiervo son relleno para tarta. Martín, te escuchamos. De un viernes hasta un domingo al mediodía comí 5 asados. ¿Cómo te llamas? Marcos. Marcos, tu experiencia, por favor. Milanesa. Estoy comiendo desde el lunes. Estoy comiendo. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Baterías Williard. La batería más vendida en Argentina. Williard. Su próxima batería. Estás escuchando Perros de la Calle. Viví un verano con mucha acción. Vení a donde vamos. Vení a Action Energy. Frutalizate este verano con Magio Pronto. Disfrútalo en familia y también con tus amigos. Frutalizate en la playa con Magio Pronto. En todos lados. Este verano frutalizate con Magio Pronto. Fruta que se disfruta. Y en verano mucho más. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. ¿Necesitas vacaciones en el Caribe en un All Inclusive? Viaja con tu familia a un Dreams Resorts and Spas y disfruta del máximo nivel de lujo con todo incluido. Elegí hoy tus vacaciones ideales y experimenta una escapada perfecta para vos y tu familia. Visita dreamsresorts.com o consulta a tu agencia de viajes. Estás en rojo de energía. Probá la nueva Rockstar Berries, un nuevo sabor para meterle ritmo al laburo. Ponele Rockstar a tu día. Bebida alcohólica con cafeína y taurina suplementada con Grenache sin sabor frutos rojos. Urbana Play Noticias con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Paga como quieras, pero paga lo que es justo. Precios Justos es el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 30.000 productos no superen el 4% de aumento mensual durante 4 meses. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Vacaciones es despegar. En Despegar tenemos todo para tus vacaciones, a los mejores destinos de Argentina, Brasil, Estados Unidos y Europa. Aprovecha también hasta 12 cuotas sin interés para viajar por Argentina. Además, regístrate en Pasaporte Despegar, suma puntos y viví viajando. Despegar, vivir viajando. Este verano, Sky Infusion Summer Edition tiene 5 sabores épicos para acompañar tus previas. Raspberry, damasco, ananá, coco y maracuyá. No te quedes sin tu vodka favorito. Cuando bebes en compañía y con moderación es cuando mejor se arma la previa. Prohibida su venta a menores de 18 años. Mayorista Nini.
Ahorra a lo grande todos los días. Solo por hoy. Matarazo fideos por 500 gramos, 149,99. 15% de descuento por bulto en bizcochitos Don Satur por 200 gramos. 15% de descuento en jabones líquidos y en polvo para la ropa. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Vigencia 23 al 24 de enero y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Somos la radio que ves en YouTube. Urbana Play 104.3. Suscríbete. Este verano, con tu carga en Action Energy, más 2.199 pesos, te puedes llevar unas paletas como estas. Con las clases de pádel que me tiene el año, la rompo. También hay cartas, tejos y frisbee para jugar en familia. Pasa por una Action y encontrarlas. Mirá, te voy a decir que si Marcelo Guarnacha nos dice que salimos hermosos, yo confío. Nos quedamos acá. Claro, estamos sudando medio cazando la sombra, un poquitito, buscando la sombra. Pero estamos en la playa, mamita, es así. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Estamos junto a Action en el parador de Casamar, en Pinamar. La verdad que es un espacio bárbaro. Es un verano con muchísima acción. Más que nada porque tenemos a alguien que está descubriendo lo que es las vacaciones en la playa. Entonces eso también para nosotros es como ver de vuelta con esos ojos. Ayer descubrió cómo afecta, hablamos de Sol Lillera, ayer descubrió cómo afecta el viento al tejo. Muchísimo. Por ejemplo, cambia mucho jugar al tejo desde una cancha hacia la otra y desde la otra hacia la otra según la dirección del viento. ¿Quién ganó? Nadie sabe porque en un momento alguien le agarró ganas de hacer pis y nos vimos imposibilitados por el viento. Exactamente. Y el mar decidió que era momento de levantar la marea. El mar nos borró la cancha, así que se suspendió por malas condiciones climáticas. Lo podemos seguir hoy si quieren después. Estuvimos hablando un poco también de nuestras infancias en la costa, a esto de las primeras cositas que te dejaban hacer tus viejos sin su supervisión, los primeros permisos. Sí. Y tenemos, ¿sabes? ¿Podés creer que tenemos una persona en línea? No puede ser. Tanto te lo juro que hasta, mira, la puedes saludar. Una gente, hay gente, hola. ¿Quién habla? Hola perritos playeros. Hola. ¿Cómo te llamas? Me gusta mucho la energía de este ser humano. Gandolfo Maru, soy Gandolfo Maru, que los llamo para saludarlos. ¿Cómo andan? Maru Gandolfo me suena de o Twitch o YouTube o ¿Caseta Voz? De Instagram, actriz, de Instagram, de Soy una hija de puta yo, de la obra. Es actriz. Sí, me suena tu nombre. Pero, ¿por qué dice que es una hija de puta? No sé, debe ser... No, tenés que bajar un poco la autocrítica, amiga. No hace falta que te flageles. No, porque es la obra. Pensé que no había delay. De la obra. Es una obra. ¿Cómo se llama la obra? ¿Soy una hija de puta yo? Es una pregunta. Es en preguntita, claro, está bien, perfecto, está bien. ¿Querés, ya que empezaste a chillar, ahora chivemos la completa, decir fecha, todo. No, escucha, tengo yo como madre. Sí. Bueno. Ella igual se presentó chiviando la obra. No me gustó, no me gustó. No nos preguntes ni cómo estábamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Le dije perritos playeros. Espero que se queden hasta el 1 de febrero, que voy para allá, así los saludo, se pueden venir a comer un asado si quieren. Igual el asado a mí me tienta. Sí, pero no, el viernes de la semana que viene ya es el último programa acá, pero disfrutanos. Escúchame, ¿qué quieres contar de la obra o de tu experiencia en la maternidad? Tiene experiencia Contá. Madre. A ver. O sea, contaron varias de la experiencia como infancia, tengo una también tremenda, pero como madre me fui ahora en enero, la primera quincena, y los dejé, tengo mellizos de 6 años, que son divinos, y los dejé ir con walkie-talkies más o menos 300 metros hasta el Choclero. ¿Con walkie-talkie? ¿Y qué iban haciendo? ¿Se iban reportando cada 100 metros, ponele? Cada 100 metros, cambio, cómo está la cosa, cambio. Pero yo los veía, entonces los veía en línea recta, hasta que de repente se metió un grupo de gente adelante, no los vi más, y el salto que pegué desesperada, aunque tenía los walkie-talkies y todo, no. O sea, como madre es horrible empezar a dar libertades. Está bueno porque te controlamos, pero también nos divertimos. Jugamos al walkie-talkie. Igual eso de... el precio del choclo, o sea, nunca te terminas de relajar. O sea, claro, pero nunca te terminas de relajar. O sea, mientras los perdés del campo visual, se te complicó. Nunca. Joaquina la saqué del mar que casi se ahoga. O sea, nunca te terminas de relajar. Es tremendo. Eso se llama distancia de rescate.
Hay un libro de Samantha Schweblin muy bueno que se llama Distancia de Rescate, que tiene que ver con eso, que es, depende del vínculo, depende de la relación, depende de la situación, hay una distancia de rescate. No es lo mismo la distancia de rescate de un niño que se va metiendo al mar, se acorta la distancia de rescate, porque tenés que estar como más cerca físicamente, y se define la distancia de rescate como básicamente cuál es la distancia máxima que podés tener para llegar hasta la persona, para ayudarla en caso de que tenga un problema. ¿Eso es guardavidas? Exactamente, No, después leí un hizo libro. la peli. Después hizo la peli y el libro. Vos, Harry, no tenés hijos, por eso te gusta el libro. Yo la pasé recontra mal con ese libro. Sufrí segundo a segundo, decía, sacala del pozo, Es que por claro, favor. O sea, pero me pasa lo mismo, o sea, la gracia, lo lindo que tiene un buen libro, una buena peli en este caso también, la peli está muy buena, lo lindo que tiene es la capacidad de transmitirte un sentimiento que vos no conocés. O sea, yo también me angustié mientras lo leía porque el libro es bueno. y les cuento uno como hija, mi papá se sentía mal, una pavada, para que vaya a comprar algo para el dolor de panza, una hepatalgina, y me dice, anda acá 2 cuadras a la farmacia. Llego a la farmacia, yo tenía 7 años, y la farmacia estaba cerrada. Pero veo, viste que en las farmacias está el cartelito que dice próxima farmacia de turno, y estaba, ponele, a 15 cuadras. Congreso y Cabildo, no me olvido más. Empiezo a preguntar, llego, cuestión que tardé 2 horas. Llego a mi casa, patrullero, mi papá me abrió y me pegó un bife, me gritaron, me dijeron de todo, y yo estaba re contento con el hepatalgina en la mano. Claro, vos cumpliste con tu misión y priorizaste la misión por sobre el método. Que se sentía mal, se sentía re mal y quería como que esté mejor, ¿entendés? Imagino la culpa de esos padres después de haberte castigado viendo que lo hiciste con buenas intenciones y no para salir de joda. Claro. Cero culpa, para nada, me sacaron todos los beneficios, excelente. volví como a foja cero de libertades, ¿entendés? No. Claro, porque aparte el criterio es algo que uno también va incorporando y aprendiendo, ¿no? Nacés con criterio. No. Y otra cosa es la lógica de, por ejemplo, de cómo funcionan las cosas. Digo, por ejemplo, que las farmacias tienen farmacias de turno, que algunas abren en determinados horarios y otras están 24 horas. ¿En qué parte de la farmacia se compra y se pide cada cosa? Son todas cosas que aprendés haciéndolas, ¿no? Claro, nadie te enseña de un manual de así se va a una farmacia. El objetivo de traerme el medicamento, o sea, yo prioricé eso, no el tiempo que iba a tardar en conseguirlo. Y estuviste bien, porque sabés lo que aprendiste, que no tenés que rendirte, no tenés que ser una persona que ante la primera dificultad dice, bueno, jódeme, listo. ¿Sabés qué? ¿Te duele la panza? Jódete. Exacto. Beso, Maru Andolfo, gracias por llamar. Gracias a ustedes, son divinos, los quiero un montón. ¡Mua! Nosotros también te queremos, abrazo. Maru. Besos y buenas vacaciones ahora en febrero cuando vengas para acá. Si querés ser como Maru, podés llamar al 4775-66288. Sí, y si no, tenemos algunos mensajes en 11 68 61 1043. Hola chicos, bueno, yo mi experiencia con mi hijo a los 9 lo empecé a dejar ir solo a la escuela, pero lo iba persiguiendo atrás, me iba escondiendo en los autos. Es difícil, hoy tiene 15, pero en esa época me sentía una psicópata. Iba hasta la escuela, lo iba siguiendo y me iba escondiendo atrás de los autos, la gente me miraba. Y bueno, igualmente nosotros vivimos en el sur, pero bueno, siempre están los miedos. Sin duda. Es y también... Si no te perdiste nunca, medio que no tuviste infancia. Y no, pero... En algún momento te tenés que perder. Yo te dije que una vez me escondí en una puertita de la alacena, bajo mesada. 2 horas estuve metida ahí adentro. Boluda, me estás jodiendo. Sí, entraba, era la época que entraba, ¿no? Ahí adentro. Te iba a preguntar. Tenía 3, 4 años, ponele. Sí. 3 años y algo. ¿Qué te llamó? Y todo el mundo me buscó y en un momento decidí, dije, sorpresa. Salí, me estaban buscando hace 1 hora y media. Y mis viejos me miran como porque yo los escuché evidentemente desesperados y se me ocurrió salir en ese momento. Y después también me quedé en la casa de una vecina. Yo era muy de perderme. Se lo deben haber tomado muy bien tus Muy viejos. bicharachera yo. Deben haberse puesto contentos. En la playa me perdían todo el tiempo. Pero sabían que por lo general estaba en un lugar donde había una atracción. De hecho, una vez me perdieron y vieron un círculo de gente y todos estaban, ¡je! Y cuando se acercaron, yo estaba bailando arriba de como de un tacho, ¿se entendés? Dado vuelta. Estaba bailando sola así, haciéndome la Shakira. ¿Qué hace? Sáquenla de ahí, qué falta de respeto. Era fácil de perder, pero era fácil de encontrar. Claro. Están robando un auto. Wow. Esto es lo más citadino que hemos escuchado desde que llegamos hasta acá. Mucho tiempo. El ruido más urbano que hemos escuchado. El 11 68 61 1043. No sé si hay más mensajes, Zuko. Hola chicos, mi mamá nos mandó a mí y a mi hermano una de las primeras veces a comprar papas fritas a la playa. Fuimos muy contentos, compramos las papas fritas, volvimos con las papas y con la plata. Nunca las pagamos, nos olvidamos.
Pero no se las cobraron. ¿Y ahí qué haces con la guita? ¿La devolvés o te la quedás? Porque ahí viste que el vuelto era el incentivo para ir a ¿Vos querés la respuesta que está bien o la verdad? Yo quiero la verdad. Te la quedás, Harry. Y claro, obvio. Sí, no está bien, pero bueno. No está bien, pero en algunos casos depende. Si nunca le robaste guita a tus viejos, no fuiste chico. No fuiste chico. Exactamente. 1168611043. Hola, perros, ¿cómo va? Bueno, soy Vanessa de San Telmo. Yo cuando tenía 8 o 9 años iba al colegio sola, también como vos, Harry, de Constitución a Barracas. Yo vivía en Barracas, en el 168. Tenía 8 o 9 años. Hoy, con 45 años, con 2 hijas de 12 años, no las dejo ir al colegio solas y van a las 5 cuadras de casa. Así que es una etapa difícil, pero bueno, veremos si en algún momento ya me animaré. Sí, seguramente en algún momento, cuando tengan 25, las vas a dejar ir solas. Yo me acuerdo que me mandaba mi vieja en aquel momento... Ese es mi cachete. La laguna de Belín. Es mi cachete. Hermoso. Me acuerdo que mi madre me mandaba en ese momento con la plata para el colectivo. Era la época de las monedas, de las maquinitas, donde ponías las monedas, y el colectivo costaba 50 centavos en ese momento. Y me mandaba las monedas de 50 centavos pegadas con cinta scotch en la tapa de la boligoma. Viste, la tapa de la boligoma es amarilla y tiene el mismo diámetro más o menos que las monedas de 50 centavos. Si alguien recuerda, las monedas de 50 centavos eran una cosa que teníamos antes. Las cosas valían, por ejemplo, 10,50. Entonces vos pagabas con monedas de 50 centavos. Hace muchos años, ¿no? Algo del pasado. Sí, cuando te daban el presupuesto, a mí me daban el presupuesto y compartíamos con un amigo un remis que nos salía 2 pesos. Poníamos 1 peso cada una, re loquitas. Buena. Dijimos ahí, millonaria. Sí. Claro, yo con 2 pesos me compraba 2 botellas de birra de litro. Bueno, qué picante. Así estábamos. Hoy tenemos segunda opinión desde Casamar, en Pinamar, junto a la gente de Acción. Si están por acá y tienen ganas de acercarse y vernos de cerca, somos muy lindos, la verdad. Sí, sobre todo hacia el sol como estamos ahora, rostizándonos. Sí. Harry es alto como se lo imaginan, está blanco. Y pretende seguir estándolo. Sí, va a seguir estándolo. Exacto. A menos hasta que terminemos esta transmisión. Que gracias a la gente de la nuca. Perfecto. Así que, segunda opinión con los que se vayan acercando directamente en Casamar. Nosotros nos quedamos hasta la 1 de la tarde haciendo perros. Buen comienzo de semana. Perros de la calle. Urbana Play. Siempre me dice que ya no está enamorada, pero a las 3 de la mañana me ha llamado. Soy su heroína, esa que la tengo enganchado. En sus pupilas veo que está intoxicado. Siempre me dice que ya no está enamorada, pero a las 3 de la mañana me ha llamado. Soy su heroína, sé que lo tengo enganchado. En su pupilas veo que está intoxicado. Ey, baby, me llama para tomar un Bailey. Si estamos lejos me pide sexting. I'm not available, and tú estás crazy. Me quiere más que el Barça Messi. Pero papi, si te dije te quiero controlar tus feelings. No es que esta peli ya tenga su finish. No es perder mi tiempo. En su cama le di play. Y en su mente estoy replay, play. Cada vez que quiere ser, llama al diablo, siempre me dice que ya no está enamorada, pero a las 3 de la mañana me ha llamado. Soy su heroína, sé que la tengo enganchado. En sus pupilas veo que está intoxicado. Y no demoniza, y tú sigues aquí pidiéndome más de lo que te di. A tu corazón fuiste lo jodí, y aunque lo niegues sabes que se te notan los ojos. Veo cómo vas quedando loco, la serotonina te delata poco a poco. Está luchando con su demonio para superar lo de nosotros. En su cama le di play. Y en su mente estoy replay, play. Cada vez que quieres ser, llama al diablo, say. Siempre me dice que ya no está enamorado, pero a las 3 de la mañana me llama. Soy su heroína, sé que la tengo enganchado. En sus pupilas veo que está intoxicado. Emilia
dale paso, mami. Gracias a Beru Lutovic Producciones que nos puso una sombrilla porque, ay chicos, gracias, se sentía, estaba duro, estaba áspero. ¿Y vos ya preparaste todo para tus vacaciones? Antes de salir, no te olvides de pasar por Action Energy. Con tu compra en Action podés llevarte los juegos que necesitas para pasar un verano con mucha acción y diversión de la playa. Tenés que, para elegir entre varias cosas, tenés un juego de tejo, tenés paletas, mazos de cartas o un frisbee. Están buenísimos, ¿eh? Disfrutá un verano con la mejor energía, disfrutá un verano con mucha acción. Urbana Play 104.3. Verano 2023. UrbanaPlayFM.com. Radio oficial de tus mejores momentos. Llega un verano con mucha acción y vas a tener diversión asegurada. Cargando en Action Energy podés llevarte tu juego para divertirte en familia y con amigos. Hay paletas, tejos, cartas y frisbees. Vayas a donde vayas, este verano pasá por Action Energy. Consulta bases, condiciones y estaciones adheridas en actionenergy.com. Los iconos no cambian, evolucionan. Nuevo Jeep Renegade con motor turbo 1.3 y renovado diseño exterior. Jeep Renegade. Bienvenido a un mundo de aventuras. Con el nuevo Rexona 72 horas podés hacer tantas cosas que tuvimos que hacer 2 radios en una. Escuchá una en tu auricular derecho y otra en el izquierdo. Puedes viajar, tirarte por repente, ir al río, conocer, probar, tener una súper, volver, juntarte con amigos, tocar la viola, aprender un idioma, mirar una serie, aprender muchas nuevos, pasear en tu casa, rentar un cuadro, salir a manejar por internet, mandar ese mensaje, etc. Nuevo Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona no te abandona. Chicos, ya sabemos que hay temas que generan polémica, así que mejor no hablemos ni de política, ni de religión, ni de veganismo, ni de gustos musicales, ni de género, ni de pañuelos, ni de los sex, ni de... Bueno, pará, que así vamos a terminar hablando del clima. Hablemos de unión y hablemos de todo. Yerba Mate Unión. Que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión. Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos. Alchinar. Pídalo. Destápelo. Sírvalo. Acapárelo. No. Páselo. Gracielo. Y... memoricelo. Si abre un Chinar 70, mézclelo con pomelo. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Este verano en la Cardeus combatí el calor con descuentos que refrescan del 30, 40 y hasta 50%. Paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. La Cardeus, tradición de calidad. Un lugar, Chapa. Un momento, Sunsets. Un motivo, compartir la mejor música. Sonora Music presenta Viernes 20, John Digweed. Viernes 27, Nick Warren. Atardeceres exclusivos. Capacidad limitada. Verano 2023. Casa Pampa Playa. Chapadmalal, Argentina. Perros de la calle, desde Pinamar. Viví un verano con mucha acción. Vení a donde vamos. Vení a Action Energy. Con Movistar Prepago, viví tu verano con todo. Con tu primera recarga de 300 pesos, tenés gratis 4 gigas para usar como quieras y en redes sociales. Y 1.000 pesos de crédito también de regalo. Disfrutalo todo por 30 días. Conseguí ya tu chip en el kiosco más cercano. Promoción válida del 1 al 31 de enero de 2023. Más info en movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Estás en rojo de energía. Probá la nueva Rockstar Berries, un nuevo sabor para meterle ritmo al laburo. Ponele Rockstar a tu día. Bebida alcohólica con cafeína y taurina suplementada con Grenache Ginseng sabor frutos rojos. Loto Plus cambió y ahora es más fácil de jugar porque vienes en jackpot. Son solo tus 6 números. Loto Plus, el pozo más grande de Argentina, esta semana reparte más de 1.000 millones en premios que ahora están más cerca. ¡Usarlo! El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires.
On Air, Online, On Demand, YouTube, Twitch, TV, Spotify, Urbana Play, App Oficial. en iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís. @Urbana Play FM en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. En todo el mundo a través de urbanaplayfm.com. Urbana Play 1043. Somos la radio que ves. Una ciudad en calma. Una playa divertida. Perros de la calle. Verano 2023. Urbana Play 1043. Can I ride
verano con tu carga en Action Energy. Más 2.199 pesos, te podés llevar unas paletas como estas. Con las clases de pádel que me tiene el año, la rompo. También hay cartas, tejos y frisbee para jugar en familia. Pasa por una Action y encontrarlas. Hola chicos, ¿cómo están? Estoy sintiendo el agua del mar en mis pies, gracias a ustedes. La experiencia que tuve con mis hijos fue en un shopping muy conocido de la capital. Ellos querían subir por la escalera eléctrica, lo dejamos subir y en un momento no bajaron más. Y no bajaban, hicimos cerrar el shopping y los dos estaban tranquilamente subidos en la calecita de la plaza de juegos del shopping. Claro, lógico, porque la escalera mecánica es un medio de transporte para llegar a un lugar. No es solo para usarla. Igual de chico yo la reusaba como juego. Sí, obvio. La escalera mecánica. Shopping, me acuerdo, cuando yo era pequeñito, iba a la primaria, una de nuestras salidas, porque no íbamos a bares o a boliches como ahora, era ir al shopping. A nada, porque no comprábamos nada. O sea, íbamos a los jueguitos, usábamos un par de cosas. Y me acuerdo de la salida del shopping que era como requería un montón de autorización, requería un montón de protocolos firmados, permisos y cosas de todos los padres involucrados, y tenía que ir un padre responsable. Y había un padre que era el que se comía la tarde horrible esa con todos los pendejos en el shopping que no se querían ir después, insoportable. Bueno, pero era como los pozos esos que decís, poné 2.000 pesos por mes y un día te toca el pozo entero a vos. Claro, mientras no tenés que poner los 2.000 pesos por mes. Perdón, Zuko, ¿había un mensaje? ¿O flashé? Hola chicos, buenos días. Acá yendo a laburar, vivo en Pinamar. Acabo de ver un cartel que dice que Sex va a estar esta noche en Pinamar y ustedes están en Pinamar. Harry está en Pinamar. Sí. Por favor, ilusionenme y díganme que si esta noche voy, lo veo en el escenario. No. Lamentablemente. No, pero... Soy demasiado caro. Te voy a decir una cosa. Muscari no puede pagar lo que valgo. No va a estar en el escenario carísimo, sale Harry. Cobren euros. Yo tengo un problema para Sex que es que, a ver, mi talento indiscutible. O sea, mi sensualidad desde ya, mi presencia escénica, ¿no? Sí. Estoy muy blanco. Sí, estás. Estoy muy blanco y no tengo los abdominales que se requieren para la tarea. No me gusta eso. Eso no, Eso no. Vos sabés que acá la diversidad de Muscari lo que busca es diversidad de cuerpos. No son todos Sancho Panza. En las chicas. En los chicos no tanto. Hay Sanchos y hay panzas, eso quería decir. Hay más Sancho. Pero esta noche, respondiéndole a la amiga, el día que vino... Yo estoy más bien ancho. Lo que le vino... Cristian Ancho soy yo. Vino Cristian y estuvimos... ¿Eso fue arena de mi cuerpo? ¿Qué? Eso fue sentí arena, un baño de arena. No, bueno, ok. Desconozco, ¿no? Vino Cristian y nos invitó, por supuesto, al show y yo tenía muchas ganas de ir a ver al elenco de Mar del Plata y de la Costa. Sí, obvio. Así que decidimos que vamos a ir todos hoy a ir a ver Sex. Así que si van a ver la obra, vamos a estar ahí. Nos perdemos con la pena de Simonetti, Argentina-Brasil por la Sudamericana Sub-20. Sí. Después del mal debut de Vos la estás Argentina. liberado, Simonetti, total, igual no venís participando en nada, así que si no venís a esta salida no pasa nada. No, a mí me gustaría... A mí me gustaría reemplazarlo, o sea, que esté el asiento de Simonetti disponible y me gustaría reemplazarlo por un ladrillo con una gorrita de Simonetti. Así, y algo de Racing. Estábamos hablando antes de ir con Brenda, 1168611043. Estábamos hablando un poco también de los permisos que empezás a tener cuando sos niño. Tus padres te empiezan a dar como las primeras habilitaciones. Muchas ocurren, si tenés la chance de venir a la costa de chico, por lo general acá aflojan un toque. Sí. No sé si es que están más descansados. En vacaciones en general, la sierra también. Como si te vas de vacaciones te dejan un poquitito más de cuerda. Pero dentro del capítulo de permisos también hay otro capítulo, un hipervínculo que para mí es precioso, que son los primeros enojos con tus papás. No de tus papás con vos, vos con tus papás, que por lo general tus viejos los chupamos, hay que decirlo, nunca ganás, es una relación muy desigual. Y recién acá voy a acercar a Andrés, que me comentó algo que me pareció muy lindo para... Andrés Paternostro, decimos. Andrés Paternostro, nuestro cámara, me voy a acercar. ¿Estás con micrófono, Andrés? Está con micrófono, no hace falta que bueno, listo. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, muy bien. Contame, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, mi madre me retó y me retó mal. ¿A qué edad? 9 años más o menos. Me fui a mi cuarto, escribí toda una carta de despedida. Me voy porque acá me tratan mal, no me quieren y toda una novela.
abrí la ventana del cuarto que daba a la calle. ¿Saltaste? No, me metí abajo de la cama para esperar ver la reacción de se fue. Abriste la ventana como huí por la ventana. Claro, sí. Vos querías la fantasía del que quiere ir a su propio funeral, digamos, a ver quiénes vinieron, a ver qué dicen de vos. Claro. Me metí abajo de la cama a esperar la reacción de cuando venga mamá, lea la carta, la ventana abierta. Y por deducción lógica, se fue. Mi hijo me abandonó, claro. Y no vino nadie. ¿Y te aburriste de esperar en un momento? Sí, me aburrí, tuve que salir con una frustración tremenda. Claro, te dio paja, tuviste 2 horas ahí abajo y dijiste, bueno, basta. Claro. Así que bueno, esa fue mi historia de mi huida que no fue. ¿Sabes qué? Yo tengo cierto recuerdo, ahora me desbloqueaste un recuerdo de cuando era chico. No sé si había visto Fievel o qué falopa para niños de esa en las que tenés peregrinos que se van con el bastoncito, ¿viste? El pañuelito armado con el equipaje y que se van a recorrer los caminos. Sí. Y ¿sabés que creo que alguna vez hice algo eso, pero no enojado con mis viejos, como queriendo vivir la fantasía de la película? Llegué a escribir una carta, llegué a agarrar un pañuelo, meter tipo una remera, un juguete, alguna cosa adentro, cerrarlo, atarle un palo de escoba. Comprobé que no quedaba tan bien atado. O sea, que no quedaba, ¿viste? La imagen que ves en los dibujitos, que te apoyás el palo arriba del hombro y queda el pañuelito atado, no quedaba tan bien, caía, se me desarmaba y ahí cancelé mi fuga. Y aparte, ¿qué ponías en el papel? ¿Qué ponías? Un autito. Juguetes, creo que puse juguetes. Juguetes y alguna cosa más que pensé que iban a necesitar, tipo una remera. Un alfajor, una remera. Una remera y un calzoncillo también no lo pensabas, para vos era remera nada más. El calzoncillo se cambiaba muy cada tanto. Ayer vi una situación de un niño. Era la época del slip con toalla. Claro. Iba una familia y otra escena muy linda del enojo es cuando vos estabas encascadísimo con tu familia y empezabas a caminar más lento para que te pierdan. Y ayer vi la escena, iba la familia y un nene solo atrás caminando como pateaba el piso. Claro, no lo dejaron quedarse un jueguito. Y pensaba, grabé una historia y dije, uno que la está pasando bien, ¿no? En el capítulo de la estoy pasando como el orto en las vacaciones, este niño. Y aparte es el momento de cobrarle a tus hijos todas las veces que te dijeron, ¿por qué no sos como Juancito que se porta bien? Ay, qué bronca pues me ahí das. Vos le decís, ¿por qué no sos como los papás de Juancito que lo dejan quedarse? Estamos en Casamar, Punto Pinamar, junto a Acción, un verano con mucha acción y por eso mismo tenemos a Brenda Careto, que está preparando todo lo que es la parte de juegos, la parte lúdica, donde ustedes van a participar por distintos premios. ¿Qué haces, Brenda? Buen día, ¿cómo andan? Hola, Bren. Estamos acá, al lado del mar, acaba de bajar la marea, les digo, porque hasta recién estaba llegando casi a los camastros de Casamar, el mar, pero ya está bajando y acá es donde se van a llevar a cabo todos los juegos que organiza Acción. Te digo algo, ya están armando la cancha de pelota paleta, que es el juego que va a arrancar en minutos. Estamos esperando que la gente se despierte, no sé si están desayunando, dónde están todos, pero vamos a jugar acá. Es como el ping-pong, para los que no saben qué significa pelota paleta, es como el ping-pong, la pelota no tiene que picar. Básicamente se juega por puntos. Claro, a diferencia del ping-pong. Y se van a poder llevar premios. Los mostramos porque el otro día se estuvieron ganando muchos premios, pero miren lo que es esto. Los pueden encontrar también en todas las estaciones de Acción, pero tenés un frisbee, acá tenés el tejo que jugamos el otro día, también las paletas, de todo, tenés carta, uno, todo, te lo vas a poder estar ganando hoy si venís a participar del pelota paleta. Vamos a jugar, ¿no? ¿Cómo estamos de viento? Mira, hay una leve brisa que me está dando piel de gallina. Yo ahora, en este momento, tengo un poco de frío, no te voy a mentir. ¿Viste? Es la humedad del mar. Pero te pregunto para la disposición del juego igual, Sí, sobre todo para el frisbee, que el frisbee con viento se vuelve un arma mortal de repente, ¿no? Para el resto de los vacacionantes. No, olvídate, calcular el viento para el frisbee creo que para científicos nada más, Harry. Claro, totalmente, un astrofísico jugando contra... Sí, creo que anda en 18 kilómetros por hora, si me dejas jugármela. Averiguamos igual, pero vamos a ver. Pero lo dijo muy segura, 18 kilómetros por hora. ¿Lo viste o la tiraste por Claro, no dijo alrededor de, dijo 18 kilómetros. Te baja info a veces, en una de esas tengo un don. Mirá, capaz que sí, claro, o sea, con el poco tiempo que llevas viviendo en la costa, bueno, que lo hayas desarrollado, me gusta. Puede ser. Igual después la practicamos, me da un terror de que dé la vuelta y le saque la cabeza a uno, pero lo podemos hacer. Bueno, te cuento que ayer estuvimos practicando bastante tejo nosotros, estamos en un nivel aceptable, algunos de nosotros en un nivel superlativo, te diría. Principiante. Sol Lillera, para haber sido la primera vez que jugó en su vida, muy excelente nivel. Excelente nivel. Yo más bien pobre, me reconozco, más bien pobre. Yo tuve digno pero pobre. Sí, bastante. Pobreza digna. Eso que vos decís me parece que es bastante acertado con respecto a tu performance de ayer. Me alegra que una vez estés de acuerdo conmigo, justo en eso, ¿no? Sí. Justo cuando me autopego. Yo estuve bastante regular
con algún que otro movimiento que sorprendió. Sí, una performance muy bien olvidable, digamos. Sí. La única que se destacó fue Sol Lillera. Que aparte es la persona menos competitiva del equipo, lo cual me llama la atención. Vos, Brenda, ¿en cuál te destacas de estos juegos? Me destaco, ¿sabés qué? En averiguar el viento. Escúchame, 18 kilómetros por hora lo acabamos de chequear, te lo juro por mi vida. Acá en Pinamar, en Casamar, 18 kilómetros por hora al viento. No sé. Tengo un don, listo, ya está, es ese. Me falta que me digas la dirección. ¿Viento de dónde? ¿De qué dirección? ¿Viento de dónde? Ya te tiro. Esperá, Brenda, no le importa a nadie. A nadie le importa. ¿Se dice de dónde viene o se dice hacia dónde va el No, viento? sí, Cuando es muy importante viento porque norte, ¿es de dónde viene o es hacia dónde va? Si viene del sur es muy frío el viento, así que es importante. Para mí viene un poco del sur. Sí, suroeste. Mirá, Viene ahí. por eso tengo piel de gallina. Ya está. Hay que vivir 2 años y aprendes estas cosas. Tenés piel de gallina porque sos de River, Brenda. ¿Sabés que soy de River en serio? Ya lo sabía. Sí, era mirá. Tenías cara de River. ¿Tengo cara de River? Tenés cara de River, sí. ¿Qué sería la cara de River? Eso, fíjate. Sacate una selfie. Así, está. Bien, se acercan entonces a Casamar, el parador que está aquí en Pinamar, por segunda opinión y también para los juegos que tenemos junto a Action para un verano con muchísima acción. Regalando cosas, te llevas cosas, no es que venís y solamente te explotamos. A mí me encanta el merch, me encantan los productos brandeados. Es lindo. Es lindo tener ahí. Siempre lindo el merch. Así que, bueno, Brenda, ¿te quedás ahí entonces para recibir a la gente que vaya llegando? Vénganse. Los que no saben jugar, no se preocupen, explicamos todo acá, así que los esperamos acá en Casamar para vivir este verano con mucha acción. Gracias, Bren. Y en un rato ya está armando batería. Tenemos una bandaza. Me da una emoción. Cuando dije que empezábamos la semana así, dije espectacular. Tenemos a Master Stroke, va a estar tocando en vivo, que es un tributo a Queen. Y yo tengo una sola pregunta. Sí. Y es, Evelyn Boto. Sí. ¿De qué lado del escenario? ¿Cómo de qué lado del escenario? ¿Te vas a quedar acá conmigo viéndolos tocar? Voy a quedarme. ¿O acaso te involucrarás de alguna manera? ¿Será que acaso me quede de este lado, pero cante muy fuerte? Vamos a ver qué pasa. No, quizás una colaboración, quizás unos corillos. Y ¿acaso? Vamos a construir algunos castillos de arena, pero no solos, Harry. Ah, eso también. Eso va a pasar. Tenemos una maestra de lo que es las casas, la reformulación, la construcción, la creación de estructuras sólidas y mantenibles. Eso en un rato. Mamá Albañil. Mami Albañil con nosotros, claro, hermoso. Mami. Vamos a charlar un rato largo con ella. Nosotros seguimos con más música, dale. Perros de la calle. Urbana Play. Give me what I want. What I want. Give me what I want. What I want. Everything I want is everything you got. So not before you come over, relax. What before you run? Your eyes on my gun, I need you to come closer. 4 years of watching us, giving me such a rush. When I'm crazy and drunk on love, give me what I want, give me what I want, yeah. What I want. Give me what I want. What I want. Yeah. I want me pull up in a place where I see me. Cause when me want a way you got, you better give me. Me rock your body, who else I go rock your body for me? Come over here, so make me push your body to the limit. Let me know, give me what I need. I'll follow, I'll let you lead. Give me love, don't need no money, so pull me closer, actually. 4 years of watching us, giving me such a rush. When I'm crazy and drunk on love, give me what I want, give me what I want. Give me what I want. What I want. Give me what I want. What I want.
calle. Colección Verano 2023. Lunes a viernes, de 9 a 13. Urbana Play. Estamos en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Somos @UrbanaPlayFM. Somos la radio que ves. Puedo equivocarme, tengo todo por delante y nunca me sentí tan bien. Viajo sin moverme de aquí, chicos del espacio están jugando en mi jardín. Me dirán el azar. Natural. Nena no volvió el ayer, me puse delante de mis ojos para ver chispas de oscuridad. No es tan importante, sé que Dios es bipolar. Cambiarán como el mar, lo que siento es algo natural. De la mañana, estamos disfrutando de hacer radio, nos toca estar en la costa, en Pinamar, en Casamar. Si andas por acá, más que invitado, invitada con la familia, amigos, si estás solo, sola, venite también. Acá pero siempre obvio, más que nunca, de hecho, ahí tenemos compañía. Algo te enganchamos, qué lindo. Charlanos, vení, contanos anécdotas, contanos historias. Después nosotros nos las apropiamos y las contamos al aire como si fueran nuestras. Por supuesto. Nos pueden ver en YouTube, Twitch y KZO. Estamos en urbanaplayfm.com de Buenos Aires para el mundo. Está Pablo Zucca en los controles, que le ponemos un abrazo. Qué hombre. No sé lo que
nos perdimos, lo que te perdiste, yo lo he visto en Maya en otras ocasiones, lo que te perdiste. Ay, qué bronca. La verdad, sí, te entiendo perfecto. Quizás hoy me vean en Maya, les pido disculpas de antemano. Bien, Estamos hoy... todos esperando ese momento. No quiero. ¡No quiero! Igual ya te vi en semipelota, Sí, tenés boludo. La razón. verdad, ¿qué me importa verte en Maya? No cambia nada. Es cierto, es lo mismo. Tenemos una gran invitada. Sí, señoras. La señora Bernardita Ciuti. O conocido como Mami Albañil. Bienvenida. Gracias, chicos. ¿Cómo le va? ¿Te puedo decir ¿Cómo mami? Si ya perdí todo tipo de identidad. ¿Cómo explicaríamos? Sí, yo no te voy a decir mami porque queda raro. Como, No importa, bueno, mami, no ¿qué importa, haces? ¿Cómo explicaríamos tu rol en las redes? Que sos como influencer de cuestiones vinculadas a las manias, a darse maña Exactamente, en los porque- oficios. Sí, porque además no soy ni arquitecta ni maestro mayor de obra, soy cara dura que aprende con. Te das maña en los YouTube. oficios. Exactamente. Y autodidacta. Autodidacta. Ansiosa más que autodidacta. Y la gracia también es que uno tiene asociado cierto estereotipo a la persona que se da maña en el hogar. Claro. En general varón. El más plomero agachado con la rayita. Exactamente, en general con raya a la vista, por supuesto. En ese sentido los overoles han ayudado mucho, digámoslo. Sí, tal cual. Porque han suprimido la raya, pero la raya está. Está, O sea, siempre aunque no la está, veas. En tu caso, ¿cómo te salís un poco de esos estereotipos? Sí, a ver, yo siempre cuento lo mismo, que siempre lo hice de manera muy natural y cuando Mami Albañil se empezó a hacer más famosa y más conocida y me empezaban a hacer notas, todo, yo decía, estos pibes que me preguntan si para mí era como normal que el hombre en mi casa, mi papá no hacía bastantes cosas. No vamos a matar en vivo a mi papá. No, pero nada, yo hacía esas cosas porque me gusta, porque soy ansiosa, porque no venía el albañil y me ponía yo a pintar la pared. Claro, pero en algún punto también hay algo machista de flashear con vos solamente por el hecho de que seas mina. Como, mira, esta mina hace estas cosas Bueno, y es sí, mujer. lamentablemente pega, sí, y es rubia encima, vive en zona Claro, como, norte. mira, Se llama Bernardita. Sí, claro. No Bernarda, Bernardita. No, Bernardita. No, Bernardita es un nombre. Bernardita es un nombre, sí, O como sea, Teresita, en el DNI tengo Bernardita. Claro, y es lo que... ¿Qué lleva? O sea, ¿hablaste alguna vez de ese tema con tus padres? No, Porque de es raro, chica, es curioso. lo odiaba el nombre, porque la típica en secundaria leías La Casa de Bernarda Alba y era el bullying directo. Pero después de grande me gustó. Se lo quise poner a una hija mía y no me dejaron. Igual es Bernie. Es Bernie, sí. Bernie también. Lo que pasa es que la gente, por no quedar confianzudo, me tira el Bernarda y yo para adentro sale todo el veneno. Escucha, y hay una diferencia entre saber hacer cosas y saber mostrar cómo haces las cosas. Sí. En tu caso, ¿cómo surge ese interés por comunicar lo que haces? De vuelta a lo mismo, siempre lo hice y parezco un disco rayado cuando cuento la historia, pero estábamos en un asado con unos amigos y me jodían y me decían que yo siempre estaba haciendo algo, que dejar el fratacho, dejar el rodillo, no sé qué. Eran los amigos de mi ex marido, que les mandamos un beso. Ese beso. Los amigos les mandamos un besito. Ese beso negro, era como mafioso, ¿no? El beso, el beso del padrino. No, los queremos. Siguen siendo amigos. Yo me digo que los chicané y le dije, me van a dar una cuenta en Instagram, me van a ver que la voy a romper y me va a seguir todo el mundo. Pero jodiendo, pensando que me iba a seguir mi mamá, ellos. Salió como un desafío. Sí, fue tipo Fue una joda y quedó, el famoso una joda y quedó. Sí, total. Y de repente fue un divague. empezó a crecer. Y yo no sabía mostrarlo. Sí, a la par era la típica que en la familia era la que editaba el video del casamiento del primo. Entonces, como que se juntaron dos hobbies que me Había divertía algo. mucho de Claro. la edición. O sea, edición también totalmente autodidacta, no. Obvio. No profesional. Pero bueno, cada vez me fui como animando más. Al principio me daba vergüenza mostrarme, usaba filtros que me deformaban la cara o me deformaban la voz. Y ahora ya no me importa nada. Pero así aparte- usaba mucho Snapchat, viste, y me guardaba el video y lo subía a la historia. Y Y fueron en el medio, fueron cambiando cosas también, de cómo se consumía, cómo se arman los videos, los reels, toda la joda. Pero pienso, me da mucha gracia porque primero arreglaste toda tu casa. Es tu casa, me imagino. Ya no más. Ya no más. ¡Ah! Ahora Pasaron cosas. Ahora es de los amigos del ex. Me sirvió para hacerme famosa. Ahora viven los amigos del ex ahí. No, ahora viven mis hijas, por suerte. Está bien. Siguen viviendo mis hijas ahí en esa Porque casa. preciosa porque la conocimos toda, la Sí. casa, y vos fuiste armando, cambiando los pisos. Sí, era el escenario perfecto para Mami. Igual era medio un elefante blanco porque necesitabas entrar con 20 Mami Albañil, 30 que, viste, había que meter una bomba porque arreglabas una pared con humedad y se te rompía la otra pared del cuarto. Lo cual era o sea, genial porque te da la era oportunidad de hacer buenísimo videos porque- nuevos. sí, ¿Cómo igual ahora solucionar la eso- mancha de humedad? Total, pero ahora veo esos videos, tenía un teléfono, creo que era un iPhone 1, no sé qué teléfono era, y era no enseñaba nada, y la verdad que los videos los miraban.
Pero bueno. A mí me encanta porque tenés a uno que trabaja con la cocina y tiene posteos de cocina, tenés a una Stephanie Ebner que hace posteos de bikini y tenías a Mami que hacía entenduido. Exacto. Sí, una vez me hice un vestido con una bolsa del Reboque. Cállate. La tengo que buscar, se las voy a mandar para que la vean. Eso, ¿y cómo te fuiste encontrando con un público? El público son todas mujeres, minas de por ahí de 25 a 45. Está la típica mujer la chica que se muda sola por primera vez y no tiene ni idea cómo conectar una lámpara. Igual, perdón, pregunto, eso me interesa también, digo. Sí, porque nunca nos enseñaron a nosotros. Yo iba a un colegio que tenía, el otro día lo hablaba, cocina y costura. Perdón, no es esa la pregunta. Yo tengo un montón de amigos que son unos inútiles absolutos. Por ese lado digo la pregunta. ¿Sentís que los chabones no te consumen tanto? Me consume más hay un hilito que... Es un hilo que me está matando. Sí, sácalo. Lo que pasa es que siento que lo empecé a sacar y voy a No, ahora está deshilachando toda la... Yo no sé arreglar sombrillas, les aviso que no tengo tutorial. Si se rompe. Listo. Ya lo sacó. Decías que tu público era mayormente mujeres, digo. Son muchas mujeres, 92% es mujer, y el poco pibe que me sigue... es por ahí más técnico y es más en YouTube. Por ahí yo a YouTube mucha bola no le doy porque no lo entiendo y no viste que es el influencer de YouTube es otro idioma, otra cosa. Pero a mí me interesa mucho cómo hacer algunas cosas de la casa. Por ejemplo, que pagarle a alguien para que las haga es muy caro. Yo ahora, por ejemplo, te cuento un problema real para tratar de empezar a meter ejemplos. No lo sé, me da miedo. Nada, es una estupidez, seguro que lo sabes. Yo nunca pinté, nunca ayudé a un amigo a pintar una pared ni nada, no tengo idea, con lo cual es obvio que si lo hago voy a mandarme 10.000 cagadas y va a quedar todo lleno de globos y todo mal. Tengo todo el baño que se empezó a saltar la pintura porque evidentemente se junta mucha humedad en el baño. Claro, no tiene ventilación. Tiene una ventilación, pero evidentemente no ventila lo suficiente, pobre. No aguanta tanto y se salta toda la pintura. Entonces, evidentemente, ya no voy a pagar una vez por año para que me hagan el baño de nuevo. Claramente tengo que aprender a hacerlo yo. Digo, está clarísimo. Vos debés tener material sobre eso. Sí, obvio. Digo, por eso, y yo soy chabón y me sirve. Sí, obvio. No me importa quién es el que está pintando, me importa cómo pintar. Sí, obvio. No. A ver, tutoriales tenés de lo que se te ocurra, pero el pibe va más a la cosa técnica y en mi cuenta por ahí, las mujeres que me siguen, obviamente quieren aprender, pero se identifican más porque soy mina. Y por eso que decías al principio, del estereotipo de que yo no puedo pintar una pared ni ponerme a cambiar un cuerito. Es mucho en la identificación de decir, ella lo está haciendo, ¿por qué yo no voy a poder? Siento como que ese tipo de información sí estaba como relegada o pareciera como que ya se sabía que vos por ser mina no podías hacerlo. Y cuando te lo quiere enseñar un chabón queda como vení, no, y además así se pinta. Y además creo que es como que lo enseñan muy difícil y se ponen como muy técnicos. Y yo te enseño cómo lo hago yo y por ahí algunas cosas no me han salido bien. Y muchos tutoriales los aprendí para hacer ese... Se me está cayendo el auricular. Por favor, acomódate tranquila. Sí. Eso les pasa también a todos los que hacen cosas de cocina. Lo más probable es que las recetas las aprenden para hacer el video. Total, me han contratado de marcas de griferías para que instale una grifería monocomando y en mi vida había cambiado un cuerito, ni siquiera. Claro. Y yo dije, sí, olvídate. Lo que es una grifería convocando, pobrecita que no sabe. La que tiene un solo cosito. Soy la reina del cosito, por más que se llama mi albañil, sorry. ¿Qué? Un solo comando, tal cual. Menos mal que está vos, Garnacha, que sos un hombre para explicarle. Ay, gracias. Y eso que lo más gracioso es que yo tengo un libro que saqué en uno de estos divagues de Mami Albanil. En la parte final hay un diccionario ferretero para no caer en la que caigo yo. Excelente. El pituto y el cosito, el cuchuflito. Y el cuchuflito es lindo también. Sí. Y ahora estás acá de vacaciones. ¿Estás de vacaciones realmente? Estoy de vacaciones, sí, me tomé vacaciones. ¿No arreglaste nada? ¿Hace cuánto no arreglas nada? Me guardé contenido, estoy aprendiendo. Muy bien. Eso me interesaba, porque yo tengo un socio en el bar, en Desarmadero, que no sabe estar quieto, no se estresa cuando está quieto. Entonces es famoso por una anécdota que se fueron a relajar con su mujer a una cabaña en Córdoba. Sí. La idea era tipo, bueno, basta, soltá el bar un toque, tipo, descansemos, soltar, relajar la sierra, el aire puro, etcétera. Sí. Al segundo día en la cabaña el chabón había cambiado todos los tomas. Claro. Bueno. Porque estaban viejos, le había parecido que estaban viejos, había ido a una ferretería al pueblo, había vuelto a la cabaña, había cambiado todos los tomas. Bueno, es una manera de relajar también. Sí, evidentemente sí, hay que entender. Terapia. Nosotros lo queremos así, está claramente así. ¿Pero te pasa eso cuando vas de vacaciones, ponele? Sí, no, me redesconecto. Y también hay algo que me pasa que después de 5 años de hacer tutoriales y todo, lo que antes era más un hobby y una terapia. Para mí me das una pared descascarada y yo era tipo, ¿Posta? O sea, no pensaba en nada. ¿Posta te pasaba eso? Sí, posta. Me sigue pasando. Con la pared descascarada me sigue pasando. Es un poco lo que les pasa a los surfers que dicen que están en el mar en la suya y se olvidan. Sí, digamos. pero como todo trabajo, yo antes lo hacía una vez cada tanto el arreglo. Ahora
cuando lo haces todo el tiempo, como todo. ¿Y no se vuelve menos divertido? Y un poquito sí. Y estoy más cansada. Yo abrí la cuenta con 35 y tengo casi 40 y ya no es lo mismo echarte para... Claro. Años o seguidores, claro. Claro, años. Hace un tiempo Seguidores nosotros tuvimos una oyente en uno de esos días que tiramos una soda y me acuerdo que tenía muchos problemas en la casa, y entre todos los mensajes que me llegaron, me llegó de Mami Albañil, que es con quien estamos hablando, al toque para ofrecerse para dar una mano. Pero seguimos hablando, que recién ahora están terminando y le tengo que llevar la pintura. Sí. Sos una grande. Sí, es una genia. Pero lo hiciste en otras oportunidades también, como esos servicios aplicados a otras casas. Sí, porque además es como un rubro que, hace falta mucho, tipo pinturas, eventos, todas esas cosas, y me empezaron a escribir y en la que puedo me sumo, son un montón. También me cuesta mucho decir que no, ¿viste? Claro. Un montón de cosas. Obvio. Y sí, está bueno, a mí me gusta mucho la parte social. Eso, y si tuvieras que, pensando en general, ¿no? En los que somos unos medio inútiles y sabemos hacer muy pocas cosas. No, por ahí no inútil, ¿no te gusta? No, a mí me gustaría saber hacerlo. Creo que si lo sabes hacer, lo disfrutás y te gusta. Sí, bueno, o sea, obvio. si no lo sabes hacer, te parece una tarea titánica y no la querés encarar nunca. Yo hablo me presento, ¿no? Yo soy Harry Taladro. Ese es mi tope. Claro, Digo, mi techo es taladro. Es un montón. Sí, y es eso. No, pero me mando un par de cagadas también, ¿eh? No es que taladro joya. Taladro básico, no taladro joya. Claro. Taladro pared dura ya se me complica. Pará. ¿Sabes qué hace un perro en una ferretería? ¿Qué hace? ¡Está ladrando! ¡Ay, eso me lo contó mi hija hace poco! ¿Qué querés ir a dar un chapuzón? Era ahora. Se le está recalentando la cerebro. Gracias. Era ahí. Era ahí, estaba muy bien metido. Perdón, continúa. No, mi pregunta es, si vos tuvieras que organizar todo lo que sabés en una carrera universitaria, ponele, o en un curso, un programa, digo, ¿cuál sería el nivel 1? ¿Por dónde se arranca a aprender? Y nivel 1 del hogar, por ejemplo, y yo creo que pintura. Claro. ¿Pintura es lo básico? Sí, pintura pintura. Y pintura incluyendo... El rasqueteo de la pared. El rasqueteo de la pared, que... Unidad 1. Unidad 1, claro, sí, rasqueteo. Después ya un nivel más arriba es el arreglo por ahí de humedades. Sí, yo creo que eso, para mí eso es como lo más fácil. El próximo nivel es un microcemento. El próximo nivel es revestimientos, ponerle, un poco más microcemento, no. Ay, pero ella lo hace ver tan fácil en sus tutoriales. No, igual el microcemento... No sé ni qué herramientas me tengo que comprar para usarlo. Tampoco. Estamos refaccionando una casa en Torcuato de una mamá del colegio, que tiene una casa que todavía no se mudó, y le dije, bueno, la uso de escenario. Claro. Porque es una casa chica. Porque también, viste, ahora lo que me pasa es que tengo que buscar lugares chiquitos, no me puedo mandar más a hacer viste, poner el microcemento acá, tengo Casamar, me mato. O como vos que hiciste la pileta. Bueno, yo tengo un hashtag que es descaderada. Descaderada y desempoderada. Sí, termino hecha pelota, porque, bueno, me pasó con todo esa... Vos, ¿no tenés un grupo me pasó con la pileta, yo laburo con una marca de pinturas y revestimientos que me dicen, sacamos este producto que es para renovar el borde, ¿viste? El borde nunca me sale el nombre, travertilino, el borde de la pileta. Es que es la piedra blanca esa que no quema. Travertino, siempre le digo travertilino. Que es la piedra blanca esa que no quema mucho. La piedra blanca, la baldosa esa que no quema. Entonces, esta pintura lo que hace es mantener las propiedades térmicas y te la renueva y te la deja divina. Pero no tenía una pileta en mi casa ni qué sé yo, entonces hice un casting en historias y dije, che, ¿quién tiene esto? Claro. Me escribió una seguidora, la googleé un poco para que no sea una, viste, psycho killer. Miseria, era Katy Bates. Y le caí. Venía a mi casa que tengo una pileta. Estaba laburando, la empujaba. Y digo, bueno, de paso te pinto la pileta también. Y cuando llego, cargo las cosas en el auto, la hidrolavadora, la pintura, todo. Me dice, ¿pero qué? ¿Y el albañil no baja de atrás? ¿No viene con vos? No hay tal albañil. Pero, o sea, no por una cuestión de dejar de hacer las cosas que te gustan, pero en algún punto no pasa nada si contratás a alguien que te ayude. No, bueno, con lo esas estoy evaluando, porque la verdad que es verdad, vos, Harry, que no te dedicas a hacer tutoriales de construcción, exacto, por ahí pintás una pared una vez por año. No, yo te iba a pedir porque yo tengo que renovar el helipuerto, justamente. Ah, bueno, el helipuerto no sé qué tipo de pintura usa. Sí. No sé si manejas asfalto de helipuertos. Claro, pintura. Sí. Entonces, claro, pero bueno, a la gente le gusta verme a mí en camarita rápida. No, claro, obvio, sí. Y lo tenés que hacer vos para eso, ¿no? Pero bueno, yo la verdad, chicas, no doy más, lo hago público. Un Bernardo, un Sancho Panza. Estoy descaderada. Un Robin, un asistente de Mami Albañil. Sí, total. Pero bueno, no sé, lo estoy viendo. ¿Cuál fue hasta ahora el desafío más grande que tuviste? Y los peores son los de la pileta porque uno no es inteligente y dice,
está lindo en junio para pintar la pileta. No, obvio que no. Todos nos agarra el ataque con el clericó en la mano y con la pileta hecha pelota. En noviembre en un asado alguien dice, che, loco. Habría que pintarla. Habría que pintar esta pileta, está hecha mierda, ¿no? Claro, no, eso no sucede. Entonces termino siempre insolada, con mis seguidoras que me dicen, ponete la toalla, el vaso de vuelta. Eso me mata. Pero bueno. El vasito de agua es tremendo. Sí. Habría que hacer un calendario, tipo una agenda que sea como, chicos, es el mes, mes hay que... Sí, sabés que sí. Deben cambiar hasta los precios de los productos, me imagino. Pero me refunciona repostearlo también, ¿eh? Yo pensaba que no, claro. Y reposteé el del año pasado y lo miré y me tomé clericó. Se llama reciclar eso, no pasa nada. El público se renueva. El público se renueva. Vos viniste ahora, estás de vacaciones con ¿están tus hijas? Están mis 3 hijas, sí. ¿Qué edad tienen tus hijas? Tienen Elenita 12, Amelia 9, Inés 8, que les prometí que le iba a mandar un beso si me miraban. Mándeseles. Sí, te están mirando, si no, no. Sí, si no están mirando, se retira el beso. Si no, no. ¿Laburan ya? Perdón. Sí. ¿Laburan? ¿Te hacen alguna? ¿Te ayudan un poco o no? No, aparece, se ríen. Pero no te ayudan. La más grande ahora ya ni quiere que aparezca, me tiene prohibido subir fotos. Y tampoco quiere aparecer ella laburando, nada. Sí, no quiere hacer nada. La más chiquita es un personaje y las dos más chiquitas, sí. Hoy empezamos el programa hablando un poco de pequeños permisos que nos daban nuestros padres, los primeros permisos de chicos, y hablamos un poco que también que la costa es un lugar donde es más permisivo, por algún motivo. ¿Vos estás dando permisos? Y yo estoy dando más, sí, bastante, porque también estoy en un lugar que me da tranquilidad porque es cerrado, entonces... viste, se piensan que están saliendo al mundo. Y señora, querida, esto no es tener calle. Estás encerrada con, bueno. Pero bueno. Calle, voy hasta la cancha de pádel y vuelvo. Claro, sí, tal cual, más o menos. Pero sí, yo igual, a ver, sí, yo veraneaba mucho en Pinamar y en Miramar cuando era chica y no existía el celular y me acuerdo de mi vieja era, cada 2 horas se reportan y era así, pero bueno. Sí, hoy tenés más control, capaz. Hoy tenés más control, me prendés la ubicación. Igual boludean todo el día con TikTok, nunca tienen batería cuando le decís prende el celular, entonces, bueno. Pero... Claro, ahora hay TikTok y te comen bocha la batería. Te come toda la batería y bueno, así estamos. Y hablábamos un poco también de cosas que hacíamos, tipo trenzas, tatuajes de henna, y una cosa lleva a la otra. Ya quisiera que sea de henna. Y una cosa lleva a la otra. Ya quisiera que sea de henna. Mami, así como la ves a Mami Albanil, con ese mono, con esta cartera de ¿cómo se llama? Parece salida... No sé de qué es. Parece de mimbre. Es una campaña publicitaria en Punta del Este, tranquilamente. Una marca de alta gama. Sí. Está muy Pinamar ella. Es como fotos en caras adentro, como diciendo, bueno, los famosos pasan sus vacaciones, los famosos veranean en Punta. Tenemos y ahí la tenés. Mira cómo te bajo el pico de Mami vestida así no desentona ni en pedo. Le miro el brazo y tira todo. Primero le veo el fratacho. El fratacho es hermoso. Es hermosísimo. Estas las 3 flores de la costa. Las flores son muy parecidas al que tiene Luca. Este es un collar que usaba mi abuela y bueno, y me lo tatué. Acá el nombre de mis 3 hijas. Este acá, el collar de mi abuela, el fratacho. La estrella. Hasta acá muy lindo todo. Las flores. La estrella ya es me imagino el nombre de mis hijas. Acá tengo la P de mi novio. Se llama Pablo. Ajá. ¿Te tatuaste Ay, sí. Pero es la P, le puede poner después puede ser pintura. Es por pintura. No, ¿cómo después? No sean malos. No, le mandamos otro besito. Bueno, y me tengo que... Perdón, sí. Me tengo que desvestir, vamos. Si no te preocupara el después, te habrías puesto Pablo. Te pusiste la P nada más. Sí, bueno. Después ves que de vuelta qué palabra le agregas ahí. Te amo. No pongas nerviosa, me estás haciendo transpirar. Entre el tatuaje y esto. Hay uno... Paul Play se escribe. O sea... Bueno, dejo el micrófono. ¿Lo vas a hacer? Se está parando. No me lo tapo porque es parte de mi historia también. ¿Ese es al que te referías vos? Sí. El que vamos todos tenemos ese tatuaje vergonzoso. Sí, el que te hiciste en la cárcel cuando... Para Bernardita Ciuti, pero te voy a tener esto. Porque en la parte de la espalda, en la parte baja, ¿acaso? se puede... Pará, capaz que no se puede mostrar. No, sí se puede mostrar, se puede. llega. Dale una mano. No sé qué... Entonces, tiene un tatuaje que a mí me sorprendió muchísimo. No sé si se va a ver. No se va a ver. No se va a ver. Se está desvistiendo muchísimo. No se va a ver. YouTube, Twitch y Casetavo. No. Tiene el tatuaje. Qué raro ese tatuaje. De villanos. Mira. Nico Villano. Explícame por qué. Carajo. Perdón. Un tatuaje cuyas líneas negras ya están verdes. ¿Se ve? Se me cayó el botón. Explícame. Un tatuaje hecho hace mucho tiempo con unas técnicas quizás no tan, ¿no? Vamos otra vez
beso a Nico Villano también, que estuvo acá hace poco. ¿Te acordás? Que me dijiste. Pero ¿en qué momento de tu vida por qué te tatuaste a Nico Villano? Bueno, ¿Lo conoces? Lo íbamos a ver al Roxy cuando éramos chicas con mis amigas. Nos gustaba mucho. Pero es un lugar muy... Justo por encima de la raya que se le ve a los albañiles. Sí, claro. Es un lugar muy íntimo. Mi mamá me está viendo también. Estaba re contenta mi mamá cuando llegué. Pero aparte de todo, o sea, el collar de la abuela, todo parece tener un sentido. El nombre de los hijos, una línea muy delicada, aparte de los tatuajes como hechos como suaves, muy elegantes. Incluso el fratacho, que es como gracioso, o sea, está hecho de una manera elegante y bella. Estéticamente es muy bello. Y de repente llegás a Nico Villano, ¿no? Nico Villano hace el tribal, o sea, es la misma función del tribal. Pero vos no tenés un tatuaje que sí, me imagino. No, así de Nico Villano no. No, de Nico Villano no, ni hablar, obvio. No, creo que Simonetti es más de esa escuela. Simonetti tiene un parque... Claro, ahí tenés una lengua. Te juro que me daba vergüenza. Yo llegaba el verano y decía, me acordé que tengo este move. Claro. Esto acá, pero ya está, No pasa nada. ¿Se lo llegaste a mostrar alguna vez? Ahora mis hijas me quieren que me tatúe a Tini. Voy a por Tini. Hermoso. ¿Ya te estuvieron pidiendo cosas, hacerse un piercing, hacerse un tatuaje? Justo ayer me hizo una joda cuando salió a la calle mi hija más grande y se había puesto uno acá de mentira. El septum, el que va en la nariz. El septum. Y digo, mirá mamá, me salió re barato y no me duele y no se me hinchó. Y yo se la seguí un poco la joda y después le dije, Elena. Te voy a matar, ¿cómo te hiciste eso? Por favor. Supiste el toque que era sí, cómo duele esa parte. Volviendo a tu área de especialidad. Sí. ¿En qué especialidades no recomendás que se meta el que es muy principiante? Por más que veas tutoriales en YouTube o en Instagram o en TikTok, lo que sea, mejor... Yo no soy tan principiante y ponerle la electricidad. Sí. Primero que me aburre y me da soy re cagona con la electricidad. ¿Sos más cagona de lo que te aburre o te aburre más de lo que sos cagona? Sí, me aburre porque es como hay que ser muy metódico. Yo soy, no. Te mandás, no. Y tengo muy mala memoria. Entonces cada vez que tengo que conectar una lámpara tengo que ir a Google y fijarme cómo era el cable rojo con el verde, el rojo con el... O sea, no me gusta. No. Claro, perfecto. Hago cosas muy básicas. Que no se metan con eso, que no se metan con gas, porque además... No, gas ni en pedo. A veces me dicen, ¿cómo arreglo la estufa? No, querida, como una termofusión. Claro, llamaba un gasista matriculado. Sí, esas cosas cagadas. Esas cosas sí. Y ahora... ¿Y caños, tipo agua? Caños de agua, plomería, la grifería, te la conecto. Ahora estoy grabando un tutorial de cómo instalar sanitarios, que pensaba que era re difícil. Lindo. Y es bastante fácil. Para vos. Me da mucha esperanza. Yo pensé que era mucho más complicado y literal sacar 2 tornillos. Si no te coincide el sanitario, haces el agujero en otro lado, pero es sellador y ya. No es muy complicado. ¿Ese es el próximo tutorial que se viene? Se viene. Sí, porque me estoy rascando hace un mes. tengo que empezar a subir. ¿Carpintería? Carpintería, hasta ahí me divierte porque es bien también delicado ese tema. Hay que ser muy prolijo. A mí me gusta la acción, ensuciar. Claro, la obra húmeda. Claro. Eso me divierte. ¿Se llama así? Claro, sí, por ponerle un nombre, sí. Todo lo que es construcción, revestimientos. Exacto, claro. Sí. Excelente. O sea, claro, te metes en un negocio así, tipo, no le voy a nombrar marcas, pero negocios que venden revestimientos, baldosas, sanitarias, estás como en Disney, ¿no? Claro, obvio. Igual hay un montón que ¿Hay tecnología nueva en esas cosas? ¿Se innova todavía en esas cosas o es como ya está todo inventado? Igual acá mucho no llega, viste que esas cosas las ves en China. O no sé. Sí, tipo el sanitario que te calienta el asiento y que acá no. Y si está, sale un huevo, ¿no? Entonces, creo que no hay innovación. Es lo mismo de siempre con diseños distintos. Yo creo que sí. Y en tecnología de pinturas, esas cosas, ¿sí se inventan cosas nuevas? Bueno, ya está yendo a un nivel que no tengo ni idea, qué sé yo. No, pero te pregunto porque me dijiste antes que se te había acercado una marca para decirte que quería promocionar un producto nuevo que habían lanzado, no sé qué. No, sí, obvio. Por ejemplo, la pintura esta, que el borde de la pileta no dejas una pintura, pero está buenísimo porque te mantiene el borde que no te cagas quemando las patas. Yo no sabía ni que existía, no sabía que había que hacer mantenimiento del borde de la pileta. Para mí el mantenimiento en la pileta era limpiar el fondo. No, viste que el borde ese siempre está con hongo, con verdín, está feo. Claro. Y a esta mina se la dejé que parecía, me dice, ahora tengo que pintar mi casa porque desentona lo blanca que está la pileta con... Es demasiado nueva la pileta. Claro, ¿entendés? Parecía que se había mudado la pileta. La FIP me va a matar. Tal cual, sí, total. Estamos con Bernardita Ciuti, que es mami albañil, y tenemos una actividad muy compleja que requiere de todos tus conocimientos. Después el tatuaje te hago cualquier cosa. No, creo que es muy importante para un integrante de nuestro equipo especialmente. Sí. Tiene que ver con
Lo edilicio. Construcción. La construcción. Sí. Ah, ok. Bueno, vamos. De un castillo de arena. Vine con Mameluco acá. ¿Viniste como Mameluco? Tenemos una compañera que conoció el mar este viaje. Ah, mira. Hace poquitos días Muy nada bien. más. Está como haciendo todas sus primeras experiencias y todo lo que hace en el mar, que es típico del mar, lo hace por primera vez. Ah, mira. Entonces ayer, por ejemplo, jugó por primera vez al tejo. Hace 2 días la revolcó por primera vez una ola y tragó agua salada. Muy bien. Tipo, o sea, todos los bautismos los está teniendo todo por primera vez ahora. Ok. Estamos viendo si conseguimos que remonte un barrilete o alguna cosa así, pero nunca hizo, y es una de sus mayores fantasías, un buen castillo de arena. Ah, allá vamos. Dale, re. Así que, si te parece, vamos a aprovecharnos Hay de técnicas. tu expertise. Por favor. Claro, porque cualquiera lo puede hacer. O sea, los nenes lo hacen, pero no cualquiera lo puede hacer Hay bien. detallecitos. No cualquiera lo puede hacer bien. Obvio, obvio. Exacto. Y para eso compramos ayer a la noche en la peatonal un castillo. herramientas. Fuimos a una ferretería. Un ¿Compraron el baldecito. que gira también con el agüita, todo? No, está pidiendo No. muchísimo. Ah, está pidiendo. No, fuimos a una ferretería y compramos el equipamiento básico, digamos. Ah, ok. Que es un balde y una pala. ¿Ferretería? Sí, exacto. Una ferretería para niños, ¿no? Mira, acá tenemos los adminículos Ah, muy bien, muy bien. que constan Vamos a mostrar de... a ver si está todo. Tiene que ver con... Ay, amo esta redcita con la que viene. Ay, qué amor. Tenemos un balde. Ah, tenemos el filtrito acá de agua. El balde, muy bien. Claro. Un Una palita. molde con forma de sapo. Para colar la arena. El para tamizar la arena, muy el bien. molde del sapo Pepe. El molde de la estrella de mar. Sin copyright. Sí, una pala y un rastrillo. Exacto. Tenemos todo. Estamos como queremos. Tenemos todo lo que quieren los guachas. Bien. Alto rancho hacemos. Exacto, excelente. Ahí vamos entonces. Una canción y seguimos con Mami Albañil entonces aquí en Perros de la Calle, haciendo lo más importante que se puede hacer en la playa, básicamente, que es desarrollar infraestructura. Bien, gracias. An arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like like my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. And we'll say, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back into the car. On the backseat in the moonlit dark. Wrap me up between your legs and arms. Ooh, I can get enough. You know you could tear me apart. Put me back together and take my